Bonanza Creek Ranch has had two people accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Bonanza Creek Ranch, come on. So was it loaded with a real bullet or one? I cannot tell you that. Okay. Is there more than one wound? I think there's one on two individuals. One wound on two individuals? Okay. Yeah. Muy buenas noches, bienvenidos a Nave del Misterio. Ustedes lo saben como yo, una especie de escalofrío en forma de bala ha recorrido el mundo. Hollywood, el universo del séptimo arte, nos hemos quedado boquiabiertos. ¿Cómo es posible que esto pase en un rodaje? Muertes en un rodaje, armas. Hay otras películas que fueron cine letal realmente y he convocado rápidamente a nuestro hombre del cine y del Cine Club, David Felipe Arranz. Bienvenido como siempre, amigo. Muy buenas noches, Iker. Sé que tú te has metido a fondo y que nos puedes contar cosas que no se saben de esto que vemos ahí al fondo, que es, bueno, esa desesperación de Alec Baldwin, esa fotografía que se ha hecho célebre, la pobre chica junto a su cámara que ha fallecido. Cuéntanos, ¿qué has descubierto? Alina Hutchins, 42 años, directora de fotografía ucraniana, prometedorísima, muerta en un accidente, porque lo podemos denominar así. Alec Baldwin es el propio productor de la película, ha invertido mucho dinero en este proyecto y, según lo que podemos saber, es que las medidas de seguridad no se cumplieron, que las condiciones de los trabajadores de esa película eran precarias, que la velocidad que estaban imprimiendo al rodaje hacía que los técnicos no revisasen la utilería que tenían allí preparada. Hubo un aviso, esto es muy importante que lo sepan los amigos de Cuarto Milenio, y es que 2 días antes se produce el mismo incidente, es el doble esta vez de Alec Baldwin, que coge esa misma pistola y hace unos disparos que resulta que no tenían armas de fogueo, sino que tenían balas de verdad. Esto es muy importante. David, conocen todos a David, un auténtico experto en cine, reconocidísimo, con infinidad de publicaciones. Esto a él no le sorprende porque ha ocurrido en otras ocasiones, pero uno, desde fuera, como ustedes, se preguntará, ¿pero qué demonios pintan balas reales en una pistola que va a ser empleada en un rodaje? Bueno, el tema está en el alquiler de las armas, que bueno, son armas tipo reglamentarias que se utilizan pues a lo mejor por unos cazadores, unas jornadas de caza. Bueno, a John Wayne alguna vez le pasó también, pero quiero decir que son armas que, claro, tienen esa doble función. Entonces, si no se revisan bien después de alquilarlas y después de incorporarlas a un rodaje, donde tienen que tener balas de fogueo, se puede producir un accidente mortal como este que estamos hablando. Pero lo que vienes a contarnos, David, es que ya 2 días antes eso ocurrió. Eso ocurrió, está denunciado. ¿Dónde falla la cadena entonces? ¿En qué eslabón se parte? Falla el eslabón de la revisión. Antes de que se verifique y de que el responsable de las armas diga arma fría, que es el grito que dicen que si el arma está descargada o cargada con balas de fogueo, tiene que existir un control exhaustivo sobre ese revólver, sobre esa pistola, sobre ese rifle, para que realmente cuando tú gritas arma fría tenga que haber 2, 3, 4 controles en la cadena de realización de la película para que chequen que efectivamente no es arma caliente, que sería un arma de caza capaz de matar a alguien, sino un arma solo cargada con fogueo. ¿Y eso quién es lo la que ha fallado. responsable? ¿Quién se encargaba de darle la pistola al señor Baldwin? Las investigaciones hablan de una chica de 24 años que parece que es la que tenía que supervisar esas pistolas. Parece que todavía, como está en curso la investigación, pues no se sabe en realidad si ha sido ella, si ha sido la empresa de alquiler que ya llevaban alguna pistola, esas balas incorporadas, pero el hecho es que incluso Joel Sousa, que es el director de Rust, que la traducción es óxido, sigue ingresado. Bueno, le impactó una clavícula porque, claro, el tiro de Alec Baldwin incide sobre Alina Hutchins, que es directora de fotografía, que está en cuclillas con un monitor viendo la secuencia,
la mata a ella y rebota en el director de la película. El mismo disparo. El mismo disparo hiere a lo Kennedy, la famosa bala de Kennedy que hería a varias personas. Hiere al director del largometraje. Y esta ha sido la Era una tragedia. escena donde, claro, al principio pensábamos que había matado por accidente, en las primeras noticias, a otro actor en una escena de lucha. No, es que lanza unos tiros y van directamente al equipo que está observando esa escena donde no había nadie enfrente. Que además hay una reglamentación ya instituida después de algún que otro incidente, que vamos a ver rápido, que dice: en las escenas donde hay que hacer disparos no se puede apuntar directamente a nadie, es decir, se llaman ángulos difíciles, ángulos obtusos que, arreglados en el montaje, parece que están apuntando, pero nunca se apunta directamente al contrario y al enemigo en la película, en la ficción. Tienes que buscar un ángulo obtuso para eso no lo sabía yo, fíjate. Pues eso está incluso en las normativas que hay con respecto a los rodajes con armas. Porque las armas son un mundo complejo para especialistas que tienen sus leyes. Cualquier cazador y cualquier persona, hay que decirlo, habitualmente toman muchísimas precauciones. Eso de las armas las carga el diablo es una frase hecha por la cantidad de accidentes que hay. Y la gente que yo he conocido son extremadamente cuidadosos Pero claro, ¿qué pasa en el cine? ¿Qué pasa? Que la película llovía sobre mojado. No solo por el accidente, sino porque había hasta protestas de la premura. Y esto es la batalla del audiovisual. Seguramente presupuestos ajustados, jornadas que tienen que reducirse. Había muchas mucho lío, cosas, ¿verdad? Sí, que hay condiciones de retraso en los pagos, que esto es muy grave, problemas logísticos. Incluso nos consta, y ya ha salido en el atestado policial, que había protestas de 6 cámaras con sus correspondientes 6 ayudantes. Estamos hablando de 12 personas que ya habían amenazado a Joel Souza y al propio Alec Baldwin, productor ejecutivo, de que iban a abandonar el rodaje. Y esto, evidentemente, es un descontrol del personal técnico de esa película. Es un equipo y es, nunca mejor dicho, una bomba de relojería esa película. Estaban ya con quejas concretas, sí, mal durmiendo. Exacto. Que puede tener que ver con la revisión de las armas, exacto, ¿o no? Personas exhaustas, con unos índices de agotamiento muy grandes y con unas jornadas de rodaje de 13 horas que no podían con ellas. Bueno, ¿y cuáles son esas similitudes? Tenemos por ahí un cartel que es clave, absolutamente. Es más, yo creo que todo el mundo, aunque no sepamos mucho de cine, en cuanto vimos esto, nos acordamos de una historia todavía más tintada de misterio, de sincronicidades y de cosas increíbles que nos vas a contar, David. Hay una historia, Iker, que por más vuelta que le damos los cinéfilos y los periodistas, no le encontramos explicación. ¿Cómo es posible que la última película de Bruce Lee, que precisamente es una película de combate, una película que además fue su despedida, ¿no? Porque Bruce Lee, ya sabes, que era el rey de las artes marciales, y En Juego con la Muerte de 1978, que es de Robert Close, que no es una película maravillosa, pero que la trama era la de un actor de artes marciales que al que la mafia quieren quitar de en medio porque no se somete a sus condiciones. Aquí es donde viene lo gordo. Le introducen en una pistola con balas de fogueo una bala de verdad. Bruce Lee, que bueno, él muere después. La trama es la trama de la película, insisto, Juego con la Muerte. Bien. ¿Cómo es posible que esta es la pregunta? Que el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, sea víctima exactamente de ese mecanismo mortal en la película El Cuervo. ¿Qué le pasó? A mí que me lo expliquen. Que introducen en un tambor una bala de verdad entre balas de fogueo y acaban con su vida en el rodaje del Cuervo. Es decir, la profecía del padre en la ficción se cumple en la vida real en la persona del hijo. Me parece uno de los casos en la historia del cine más apabullantes y misteriosos que existen. Es más, como gran cinéfilo, lo cuentas como una especie de enigma, de misterio que no ha podido ser resuelto después de casi 30 años. Ya ese enigma, la muerte del incomparable Bruce Lee, su hijo se estaba haciendo su carrera, películas de bajo presupuesto, y esta era la gran apuesta. Eso es, la gran apuesta. Precisamente, además, el director, en este caso Alex Proyas, magnífico director, había secuenciado algunas escenas en las que, Brandon Lee repetía algunos movimientos de su padre en aquella mítica película. Bien, el asunto está en que, fijaos, sobre todo yo siempre pienso, Iker, que tú lo sabes, en las víctimas colaterales, Linda Lee Cadwell, viuda y madre que pierde a su hijo, le presenta una demanda multimillonaria al productor del Cuervo, Edward R. Pressman, y al actor Michael Massee.
el villano, la mano que dispara, que nunca jamás vuelve a recuperarse de ese trauma, que nunca remonta ya su carrera y que además confiesa tener pesadillas, tiene que ir al psicólogo porque él, claro, se sabe responsable de haber asesinado a es un tiro a Brandon quemarropa. Lee. Sí, un tiro a quemarropa y además esta mujer, Linda Lee Cadwell, lleva a otros 12 acusados por la muerte de su hijo y tal era la presión y tal eran las razones con las que se cargaba esta mujer que efectivamente llegaron a un acuerdo extrajudicial con ella por una suma de $3 millones para que dejase el caso en paz y para que no se siguiese investigando. Porque es que ahí está el tema, es decir, ¿cómo es posible que llegue una bala de verdad al tambor de la escena en la que van a disparar al cuervo? Es que ese es el tema. El equipo queda tan consternado, fíjate, por esa, vamos a decir, ese anclaje en el recuerdo misterioso. Ese bucle que dicen, bueno, teníamos una máscara hecha de Brandon Lee para el extra, en las escenas de mucho peligro, que el equipo dice, nos negamos a trabajar con la máscara de Brandon Lee. De hecho, por eso, por esta razón del miedo colectivo que aparece en el rodaje, tienen que contratar a un equipo de efectos digitales, de los primeros efectos digitales para reconstruir... ¿Hablamos de año...? 94. Para reconstruir, fíjate, esos momentos donde ya no podían contar con este actor. La máscara tuvo fama de maldita en cierto momento entre el equipo. Tú fíjate, yo quiero hacer hincapié, y que esto tampoco es muy conocido, quiero hacer hincapié en que hay un actor que le dice en el propio rodaje a Brandon Lee, ten cuidado porque las condiciones de rodaje están siendo muy extremas. En este caso, fíjate, es otro tipo de cosas, muy rápidamente. Sí. Abuso de cocaína desenfrenada, cámaras que filmaban drogados, Iker, drogados completamente, miembros esnifando cocaína entre toma y toma. Esto es gravísimo. De hecho, Brandon Lee, en el testimonio del diario de rodaje, cuando alguien de pronto en el baño estornudaba, hay una frase que él dice, alguien acaba de perder $50. O sea, que bromeaba con la cantidad de cocaína que había por allí. ¿Qué es lo que pasa? Que le dice John Polito. Fíjate, otro aviso. Le dice a Brandon Lee, si esto sigue así, le dice a su compañero de rodaje, amigo mío, te va a pasar lo mismo que a Vic Morrow en Los límites de la realidad. ¿Qué le pasó? Lo tenemos ahí. ¿Qué le pasó? Vic Morrow se cae en pleno rodaje en un helicóptero, se prepara una de las mayores tragedias de la historia del cine con 4 directores, Iker. Película mítica que a ti y a mí nos encanta. Año 83. John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller presencian una de las mayores tragedias de su carrera profesional. Vic Morrow muere en pleno rodaje y le dice John Polito a Brandon Lee, si esto sigue así, te va a pasar lo que a Vic Morrow. ¿Cómo murió Vic Morrow? Bueno, con el helicóptero incendiado, cayendo y en llamas y muerto. O sea, una de las muertes más letales que a mí lo que más me sorprende que se menciona en el rodaje del Cuervo y que además es John Polito el que le dice, acuérdate de lo que ocurrió. Fíjate que sobre la muerte del propio Bruce Lee, ese coágulo durmiendo, sus problemas con la mafia, había quien decía que el gran Bruce Lee, que a mí me parece uno de los iconos del cine mundial, más rápido que la cámara, ¿no?, en algunos movimientos, es represaliado porque ha revelado secretos de un arte marcial que se mantenía, digamos, en cenáculos y lo había dado a conocer al pueblo. Y se habló de mafia, incluso de mafia. Y se habló de que esto era una represalia X años después contra su hijo. Ha habido, aunque sea rápidamente, David, otros casos, el del Cuervo quedará como un enigma para siempre, pero ha habido otros sucesos, esto mismo que acabamos de comentar, ruleta rusa que se convirtió en realidad, por ejemplo. Hay quizá el que se parece quizá más a este accidente mortal es el de la serie Camuflaje del año 64, una serie que tenía mucho éxito, todos los ingredientes de esas series ochenteras donde se combinaba aventura, donde se combinaba la comedia, es del gran productor Glenn A. Larson, el que producía El Equipo A y todas estas que veíamos nosotros en televisión. Bueno, pues... Y tan de moda ahora por el tema de La Palma, El Equipo A. Tan de moda. John Eric Hesum muere de un balazo en el set de rodaje de la 20th Century Fox al
dispararse él mismo sobre la sien haciendo un juego. Haciendo una broma. Estaba convencido de que la pistola llevaba armas de fogueo, como es natural, haciendo la broma. El cartucho le perfora el cráneo y el 12 de octubre de 1984 muere de un coma en un hospital. Bueno, le extraen los órganos y la serie, en ese momento, que era un hit, Iker, se interrumpe. Salen todos disparados y nadie quiere volver a saber nada. Es decir, ¿qué pasa, insisto, con las armas de fogueo? Que incluso, bueno, hay análisis balísticos donde hablan incluso de esquirlas, porque una bala de fogueo no es inocua. Lo decían estos días en los medios varios expertos, es que si te acercas a la piel o demasiado cerca a una pistola con balas de fogueo, te hace daño, te quema, te hiere, te ensordece. O sea, no es un petardo. Estamos hablando de una pistola de un calibre con una bala de fogueo que produce un impacto físico en una persona. Todo eso trae consecuencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablábamos también de muchas películas de la época. Hay una que me gusta mucho, que es una heredera de esta de la que te decía de Brandon Lee, que es El cristal mágico de Wong Jing, que también es de artes marciales, del año 86, donde el protagonista casi pierde la vida porque también su compañera de reparto, Cynthia Rothrock, a Richard Norton casi le vuela la cabeza en una de estas de artes marciales. Entonces, ¿quién carga la pistola? Con una pistola, con claro. Unas balas que son balas que aparecen en los rodajes. ¿Quién carga esas armas? ¿Quién las revisa? Igual que otra mítica que a ti te encanta, Los Siete Magníficos, Horst Buchholz, el actor alemán. Resulta que en pleno rodaje, que esto no lo sabe nadie, de John Sturges, se dispara en la pierna, cabalgando, y tienen que interrumpir el rodaje. Por eso la película está descompensada, porque de repente Horst Buchholz, si te das cuenta, hay momentos que desaparece, pero porque estaba en el hospital. Entonces, estos accidentes han ocurrido siempre. Y solo, aunque puede ser motivo otro cineclub, hablamos de cine letal, cine mortal, películas con un resultado tremendo. Es decir, como siempre, David Felipe Herranz nos cuenta lo que no sabíamos y estaba por detrás. ¿La película más letal de la historia? La película más letal de la historia, para desgracia de Howard Hughes y de todos sus componentes, es El Conquistador de Mongolia. Año 1956, rodada, y este es el problema, rodada porque así lo quiso, queremos aclararlo, Howard Hughes, que fuese ahí en el desierto de Escalante, en Nevada, en Utah. Se va todo el equipo de rodaje de la RKO y desde entonces se le llama la película radioactiva de la RKO. Las pruebas nucleares de bomba H que había hecho el ejército de los Estados Unidos un año antes, Iker. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la época, en el año 56, un director de producción no se imagina que la radioactividad iba a permanecer durante un año. Hemos traído además algunas fotografías donde se ve a John Wayne con un contador Geiger diciendo: esto está disparado, se lo está diciendo al director de producción, está sosteniendo el contador, y dice John Wayne en algún testimonio: está haciendo un ruido ensordecedor porque sabes perfectamente que hace esa curva con la aguja. Bueno, a pesar de todo, sale adelante el rodaje y a lo largo de los 30 años siguientes, después de 1956, 91 de los 220 miembros de esa película desarrollan un cáncer, de los cuales 46 murieron. Y te enuncio: John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendáriz, que se vuela la cabeza de un disparo antes de morir del cáncer letal que le habían diagnosticado, Agnes Moorehead, John Hoyt y hasta el director Dick Powell. Y añado, de paso, en el guión de la película, en ambos bandos prometen castigar con una muerte lenta a sus enemigos o traidores. Esto está en el guión. Se amenazan unos a otros diciéndoles que les espera una muerte lenta. Ahí lo dejo. Cineclub, así es, así es. Acoplándonos a la actualidad y para que ustedes tengan una información que solo puede contar de manera magistral nuestro doctor en cine, David Felipe Herranz. Hasta la próxima, David. Impresionante. Hasta la próxima. Bueno, fíjate, hablabas de Brandon Lee y de efectos ya digitales en el 94. Lo que vas a ver ahora son los efectos digitales virtuales del 2021. ¿Nos lanzamos? ¿Nos zambullimos? Venga. Venga, vamos allá.
Queridos amigos, a medio camino entre el presente y el futuro, esta realidad virtual, de la que hemos hablado ya en ocasiones, pero evidentemente va creciendo a un ritmo de absoluta singularidad, es decir, hacia el infinito. Por tanto, de cuando en cuando tenemos que hacer crónica para ustedes de los adelantos de las escenas. Yo tuviera que contar una, sería cuando mi querido amigo Roberto Lloreda, que aquí está, una de las tres barbas, mítica ya, tuvo la deferencia, sin conocerme, de enviarme las gafas que ven ustedes ahí. Bueno, y me ponía una nota, Lloreda, y me decía, si no lo pruebas no vas a saber de qué te estoy hablando. Estamos hablando en mundos paralelos. Quizá voy a pedir a mis amigos que me cuenten una escena en VR. A mí me impactó mucho un juego concreto que hay de boxeo, que le he dado bastante, la verdad, porque la sensación era de movimiento. Entonces, claro, tú te movías, y al moverte, la sensación precisamente de realidad de estar dentro de un ring era muy importante. Bueno, no sé, aquí quien ha estado dentro de un ring bastante es nuestro amigo Roma. Roma, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Has probado el de boxeo tú? No, todavía no. Porque sería interesante que alguien que ha vivido en esos mundos viera qué realidad hay o no. Claro, la ventaja es que no te hacen daño. Las sensaciones de miedo existen porque el nivel de neurotransmisores que trabajan ahí son mucho más parecidos a la realidad que un videojuego normal. Por lo tanto, una caída al vacío, que de hecho me pasó la primera vez que lo probé con Roberto, a mí me asustó. Acabas de dar la clave. Roma Gallardo, siempre tan polémico, siempre, ya saben ustedes, y querido amigo, viene aquí siempre como el cronista de lo que se ve en la red. Ellos, bueno, a su manera claro que son expertos, pero vienen para ver lo que se está detectando. Él ha hecho una experiencia que es la de vivirlo en primera persona y compararlo con otras que conoce del mundo digital. Y acabas de dar una clave brutal, Roma, y es que se ha demostrado que el cerebro, incluso ante imágenes exteriores de violencia, pornográficas, de miedo, el cerebro se comporta como si tú estuvieras viviendo esa excitación, ese miedo, ese tal. Por tanto, dices tú que en lo virtual es la pasada, ¿no? Y por lo tanto la adicción es muchísimo mayor, más peligrosa, más probable. El nivel de llegada de manipulación de publicidad, de mensajes subliminales. Porque va todo, digamos... Lógicamente. Ahora me cuentas tu escena. Don Ángel Niño, maestro de la tecnología, el gran innovador en Madrid, ¿qué quieren que les diga, no? Y gracias a él tenemos la oportunidad, estamos en Madrid, evidentemente, de tener cosas que rozan la ficción. Estamos muy agradecidos con su presencia. Ángel, una escena de VR, venga, vamos a abrir aquí el pastel. Pues la verdad es que cada día me sorprende. Primero, buenas noches. Cada día me sorprendo porque, sin ir más lejos, antes de ayer probé estar en la Estación Espacial Internacional, en gravedad cero. Has dicho estar, ¿eh? No jugar, no, estar. Porque es lo que utilizan los astronautas para entrenar. Espectacular. Después de unos minutos, 10-15 minutos, no eres capaz de diferenciar la realidad de lo virtual. ¿Qué hacías tú en la Estación Espacial Internacional? Pues hacer un entrenamiento básico de astronautas, moverme en gravedad cero por toda la estación espacial y después ir cogiendo objetos. A los 10 minutos no sabes que estás sentado en tu sofá, piensas que estás en gravedad cero. Así lo cuentan nuestros amigos. Roberto Lloreda, el mencionado, y es el culpable, entre otras cosas es mi maestro en el tema musical, cosa que se lo agradezco enormemente. Las músicas de Algo y muchas más, si no fuera por él y por su destreza. Es más, muchas de las lecciones que Roberto me daba, o consejos a un aprendiz como yo, eran virtuales realmente. O sea, se ha roto cualquier barrera ya. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Tu escena, porque tú me has enseñado muchas, pero una que... ¿Por qué? Porque el público tiene que verlo. ¿Del espacio a dónde nos vamos? Pues fíjate, por ejemplo, hay una aplicación que realmente es una paradoja porque es VR Chat. ¿Qué es VR Chat? Un sitio donde entra cualquier persona y puede encontrar cualquier tipo de perfil. Pero ahí es donde yo me he aprendido. ¿Por qué? Porque me he encontrado con gente, pioneros auténticos de la tecnología, que recrean sus propios niveles y con los que yo he visitado niveles por ellos recreados, sabiendo... ¿Mundos? Eso es, sabiendo...
bueno, qué trabajo hay detrás. Eso es cuando decimos tú y una aventura, ¿te acuerdas? Que parecíamos tú y unas caricaturas, unos robots Eso es. que caminaban por un mundo que no existe más que en lo virtual. Eso es. Y que nos encontrábamos con gente que es real pero con su rol. Eso Un es. Second Life Sí. 5.0. Sí, lo que pasa es que como actualmente, de alguna manera, la llegada ya está siendo masiva de la realidad virtual, lo que está ocurriendo es que hay muchísimas personas que se están metiendo a testear esos mundos. Entonces suben sus mundos creados, se meten y tienen la oportunidad de conocer a verdaderos titanes de... pues, Mundos que ¿qué puede parecer ahí? Lo que sea. Me acuerdo que estuvimos en uno que parecía Avatar, de repente. Sí, puedes tener un karaoke, puedes tener un cine virtual, puedes tener una mesa como esta donde haya una conferencia en directo de alguien que te está explicando cómo producir música, o puedes tener una conferencia... Yo he visto hasta misas en directo. Misas virtuales. Sí. Eso es muy gráfico, ¿ves, Roberto? Sí, señor. Podéis hablar en cualquier momento. Roma, evidentemente hay luces, hay sombras, hay adicciones, hay progreso, hay aprendizaje. O sea, las dos caras, ¿no? Muchos preguntarán, se ha hablado muy, como dijo Roma en su día de los robots, el tema sexual, eso lo comentaremos también. Es verdad que es una revolución. ¿Hasta qué punto? Tu escena, Roma. Mira, a mí impactar, por ejemplo, no me impacta nada. Aquí ya. Que tú eres ya... No tú me estás ya sorpre- muy curtido, ¿no? No me sorprende nada en cuanto a avances tecnológicos. Me puede divertir, me puede recrear un momento. Una escena que me parece interesante y que no va a impactar a nadie quizás, pero es interesante, creo que estaba con Roberto, vi a dos avatares controlados por dos personas que estaban tumbadas, la una frente a la otra, con la cara apoyada en las manos, mirándose de forma embelesada, ¿no? Diciéndose, pues, qué guapo eres, cuánto te quiero. No. Moviendo... Sí, sí. Como dos... Un enamoramiento... Como dos chicos en un parque, con pocas palabras, mirándose a los Y eran ojos. dos avatares. Dos avatares. Yo estuve ahí un buen rato mirando, diciendo, por saber Tú qué eres iban el a hacer. bollera y estabas ahí mirando. Sí, efectivamente. Y yo Efectivamente, grabando. Cada uno a lo que mejor sabemos hacer. Y estaba y me quedé un buen rato, me quedé 5 o 10 minutos observando a aquellas dos personas que no se movieron de allí, que realmente estaban haciendo una actividad que, lógicamente, sabemos que ocurre en la realidad, porque tiene un sentido en la realidad. Y que a lo mejor uno estaba en Australia y otro en España. Lógicamente. Pero en el mundo virtual, esto sentido tiene poco. Entonces, quiero seguir apuntando a nuevos términos, por ejemplo, en la medicina como la teleneurosis, que es... Teleneurosis. Cada vez más psicólogos están dando vida a este nuevo concepto, digamos, que es la nueva adicción del futuro, la adicción a la realidad virtual. No es más que una evolución que las adicciones a los videojuegos y a las redes sociales. Y quiero apuntar a datos muy importantes, en los que yo insisto mucho en las redes sociales, insisto también cuando vengo aquí, y es que en los últimos 20 años ha habido un aumento del 70% de depresiones, problemas de estrés y diversos trastornos en la juventud, en toda Europa. Aquí en España los números también van del 65-75% de aumento en los ¿Pero últimos por qué 20 lo años. relacionas con esto en parte? Porque, lógicamente, hay unos estudios, por ejemplo, en la Clínica Universitaria de Hamburgo, hubo un estudio reciente de hace, no sé si 4 o 5 años, determinaron que solo en Alemania hay unos 100.000 niños a los que ya se les ha diagnosticado una adicción a las redes sociales. Las vías de la adicción a las redes sociales, lógicamente, son las mismas vías que la adicción que hay a la realidad virtual. Claro, tú dices que la Esto es realidad lo mismo. virtual es esto potenciado. Hombre, una red social es un metaverso. La realidad virtual no es más que otro soporte mucho más evolucionado de una red social. Y desde luego, lo que yo vi ahí con esos dos avatares es lo que está pasando en una red social, a unos niveles mucho Tú nos mayores. has contado, Roma, permíteme, Sí. claro, algo tan interesante como cuando decimos metaverso y hablabas del hombre que se pasaba el día llevando en un taxi o tal. O sea, que era muy gráfico, o las misas que acaba de contar Roberto, o estar en el espacio. Claro. Esto de los dos enamorados virtuales que no se están viendo su imagen, están viendo una imagen Avatar. recreada. Claro. Al igual que lo del taxista, son actividades que cobran un sentido en la vida real. ¿No? Para ganar un dinero, porque es una herramienta laboral, porque tiene un sentido en la vida real. En la vida virtual, ¿Estáis de acuerdo, compañeros, en relacionar esto o ese lado Yo existe? voy a ir un paso más allá a lo que ha comentado Roma y voy a decir una cosa que os va a eclipsar y a mí también, porque es que es increíble. Yo conozco una pareja que hacía vida de pareja en un piso virtual. Esto me ha encantado. Y bueno, yo ese ¿En día... España? Sí.
Y eran pareja en lo virtual. Sí. Pero en la realidad no se veían. Se habían construido una casa y eran pareja en realidad virtual. Y la casa era virtual. Sí. Diseñada precisamente por uno de los chicos que trabaja conmigo en las últimas cosillas que estamos haciendo de Milenio VR, precisamente. Y bueno, realmente impactante. Yo estoy acostumbrado a ver cosas, pero es que... Pero esto, por ejemplo, ¿lo asemejas a lo que dice Roma de que esto ya patina demasiado o que es positivo? Pues... Aquellas relaciones, ¿os acordáis de cuando eran, pues no, la chica vivía en no sé dónde, tú vivías en no sé dónde, ahora eran cartas, ¿no? Ahora es virtual. Puedes tener un nidito de amor virtual. Yo es que creo que estamos viéndolo como algo lejano, independientemente de que a todos nos asombra, pero es que ¿a cuántas personas de hace 20 años le decías que existían diferentes aplicaciones para ligar y decían qué raro es esto no va a pasar? Pues es que Totalmente. Yo creo que estamos ante el futuro de la humanidad. Por inversión, que tú sabes de esto, eso demuestra que el dinero está fluyendo ahí a tope. Actualmente está capitalizado en 500.000 millones de dólares. Se cree que para 2030 estará en 2,5 billones de dólares. Pero lo importante, yo creo que, independientemente de todas estas anécdotas, lo importante es que ahora mismo el metaverso todavía está en pañales. Y os explico por qué. Porque hay muchos metaversos o muchas aplicaciones de realidad virtual que no están conectadas. Y tú eres un usuario que puedes entrar a diferentes realidades virtuales, pero tienes que cambiar el usuario. En el momento en el que sean todas conectadas y tu usuario pueda saltar de universos y realidades virtuales, estaremos en el mismo momento que cuando Internet pasó a ser una red de universidades o del ejército y se conectó a nivel mundial. ¿Están incrementando sus ventas como se esperaba o todavía esto no ha dado el salto como muchos imaginaban? ¿Qué falta? ¿Qué ha ocurrido? Ya no falta nada. No falta nada. No, de hecho... Ahí tenemos un poco la crónica, más o menos, ¿no? En una serie de objetos, habría 1000 más. Ha traído aquí la chamarilería de VR entera a nuestro amigo Roberto, pero es un poco la evolución. Y en la evolución hay algo muy importante, clave. Yo lo viví claramente cuando tú me mandaste las gafas. Sí, bueno, es que hay muchísima... Hablar de realidad virtual es que es demasiado denso y de alguna manera transmitirlo a un lenguaje coloquial es complejo. Por eso yo he decidido poner en primer lugar las gafas que vemos, Oculus Rift, las primeras, ¿vale?, que nacieron a través de una campaña de crowdfunding, donde se pedían crowdfunding, de alguna manera el sitio de los visionarios. Sí, sí. Para diseñar ese dispositivo, Palmer Luckey, ¿vale?, que fue de alguna manera el pionero en la era de la realidad virtual moderna. ¿Qué año hablamos, más o menos? 2012. Eso o sea, salió. Fíjate, estamos en algo nuevísimo también, ¿no? Eso salió, 9 años. Sí, eso salió en Kickstarter, sí, en el año 2012 y se pedían $250.000 para llevarlo a cabo. ¿Qué pasa? Como en buen lugar donde existe gente que sabe por dónde camina la tecnología, resulta que 9.500 bakers o gente que apoyó el proyecto apoyaron el proyecto donde en principio se pedía eso con 2,5 millones de euros, o sea, lo que hizo eclosionar prácticamente la empresa. Vale, ¿y qué diferencia hay entre eso, que era un tipo de realidad virtual, y lo que tenemos más o menos ahora en el 2021? Pues es que la diferencia es abismal y aquí es donde se nota la mano de Facebook. Facebook, el rey del algoritmo con el cual esto ha sido posible. Si no, toda la realidad virtual iría lastrada. A día Facebook de hoy. Compra esta compañía. En el segundo kit de desarrollo de Oculus, Facebook compró la compañía por $2.000 millones, ¿vale? El tipo que empezaba y pedía pasta, me parece maravilloso también, ¿eh? A mí me parece maravilloso. Y alguien cree en el proyecto, 2.000 millones Facebook y ¡pum!, damos el salto. Damos el salto. Con el controvertido Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg. Y aparecen ya las gafas que estamos viendo en el centro, ¿vale?, que son la versión CV1. Pero para que la gente pueda discernir en su casa cuál es el cambio evolutivo real, voy a dar una serie de datos que os dejarán perplejos. Mientras las primeras eran GPU y CPU demandantes, significa que necesitaban de un ordenador potente. Esto es clave. Para seguir adelante, y por eso no eclosionaron tan rápido, porque no todo el mundo... Tenías que ir conectado encima al cincho del ordenador. Eso es, y no todo el mundo se puede permitir un ordenador con según qué características, que llega a ser caro. De potencia. Eso es. No contentos con eso, llega Facebook y dice: aquí os dejo mi Titán, monta un procesador Snapdragon que es capaz
de generar 18.000 millones de operaciones por segundo, sin cables. Dentro de la gafa. Sin cables. Pero no contentos con eso, esas gafas llevan, por ejemplo, giroscopio, llevan acelerómetro, llevan hand tracking, significa que pueden ver tus manos y convertirlas en un entorno virtual. Y luego llevan posicionamiento inside out, significa que una inteligencia artificial revisa el campo donde tú estás, ¿vale? Se queda con, de alguna manera, la zona, la sala donde tú estás y te dice, ¿por dónde quieres andar? Señálame por dónde quieres andar, que yo te ayudo a que no te estampes, por ejemplo, o que no te golpees, ¿vale? O sea que el salto entre lo que vemos ahí rápidamente es Dantesco. infinito. Claro, ¿qué pasará en los siguientes 3 o 4 años? Esto, compañeros, cosas para bien. Contadme cosas que creéis que están bien de esta evolución. O, por ejemplo, ¿cómo lo adaptaríais vosotros a la vida cotidiana? Negocios, relaciones... Clínicas, psicológicas, psicoterapéuticas, con realidad virtual ya se está tratando pues, problemas como fobias, ciertos trastornos. ¿Fobias? Sí, es curioso que también se traten adicciones. Con gafas de realidad virtual que trabajan dentro de programas creados por los propios centros psicológicos, y a mí me pareció muy curioso que se pueda tratar una adicción con un aparato o con una tecnología que genera una de las mayores adicciones, o quizás, que es lo que yo creo, podamos estar delante de la mayor adicción que la humanidad conoce. ¿Crees así? Pero ¿crees por lo enganchante que es y lo potente que es, no? Un nombre, BJ Fogg. Es el gurú de Silicon Valley. Se supone que es el hombre que entrenó a toda la gente que trabaja ahí, que trabaja por y para la captación, que es el fin de una red social, que es lo que la gente debe asumir. El fin de una red social es captología, que además es un término que él empleó, captar a la gente, crearle una necesidad y hacer que se sienta exitosa o que sienta cierta recompensa. Ese es el fin de la red social. Entonces, hay una diferencia muy grande entre mantener una charla por chat, nos genera un cierto nivel en los neurotransmisores, a poder tenerla cara a cara, nos genera mucho más, y lógicamente la gente va a querer sustituir una charla por chat o una charla por videollamada a una charla que es básicamente una simulación de la realidad, porque esto ya no es modificar la realidad, es crear otra realidad diferente. Podríamos tener a alguien ahí, aún en VR, podríamos tener a 3 chicas o 3 chicos aquí viéndonos en esta mesa o sentados con nosotros. Y toda la gente en el público. Perfectamente. Este programa que no permite público, que no podemos porque no tenemos aquí sitio para público, claro, y por las normas COVID, claro, y antes tampoco podíamos, imagínate. Qué curioso, claro. ¿Lo ves como en la tele? No, porque estarías dentro y cada vez que tú mueves la cabeza ves todos los detalles, ¿no? Nuestra respuesta cerebral es la misma, básicamente, o trabaja a los mismos niveles. Por eso la gente puede caer en el peligro, y caerá, porque ya cae con las redes sociales. Con esto ya es un nivel que ni es, el daño colateral va a ser enorme. Entonces la gente directamente va a sustituir una experiencia en la vida real que a lo mejor no puede o no quiere, o por la razón que sea, por cualquier tipo de experiencia en la realidad virtual. 2 puntos. Podrías emitir en realidad virtual. Ahora mismo podríamos estar sentados en nuestros salones, en un escenario exactamente igual que esto, con cientos de personas sentados, y no notarías la diferencia. No la notarías ni ellos ni Cuarto nosotros. Milenio Plus, no lo digas ahí, que Pablo enseguida se pone con ello rápido, ¿eh? Cuarto Milenio VR. Pero es que hay cosas muy interesantes en este punto. En primer lugar, yo creo que Facebook ha dado con la tecla. En primer lugar, ya no hace falta tener un ordenador, tener solo las gafas. Ha vendido 1 millón de unidades en solo un trimestre, y creo que la clave de todo esto es la democratización de la realidad virtual, porque ha conseguido que unas gafas que tienen una tecnología abismal comparada con la Rift las pueda comprar casi cualquier persona en el mundo occidental por unos 300, 400 euros. Y aquí llega la diferencia y llega lo importante. Tenemos 2 grandes hitos a alcanzar en esta humanidad. El primero, la educación. Y la realidad virtual ahora mismo está funcionando muy bien a lugares a los que no llegan profesores, se envían unas gafas y se empieza a impartir clases. Pero lo más interesante de todo esto es que además de impartir clases, puedes gamificar. Es decir, claro, ahora mismo, generalmente la educación en España y en casi todo Occidente es un profesor que emite una serie de charlas a unos alumnos. Aquí no. Yo, de hecho, he probado, en este caso, la aplicación del Liceum VR, que están aquí en Madrid, en el cual es
algo totalmente virtual. Es un muñeco virtual que te va haciendo juegos en los que vas aprendiendo. Para aprender la parábola ya no te hace falta ponerte delante de un cuaderno de matemáticas, sino que un robot hará que tendrá que saltar. Pero vamos a ver, chicos. Esto que está diciendo ahora Ángel es absolutamente clave y yo creo que es el lado más luminoso de todo esto. La educación ya sabemos cómo va, aunque ahora los chavales tienen sus iPads, sus cosas, que generalmente ha ido detrás de la tecnología. Una tecnología a la que los chicos están acostumbrados a verlo y se hace aburrido, porque se hace aburrido y a ciertas edades más, coja usted el libro, siga por la página, bien. Yo me estoy imaginando, y ya lo están haciendo, que habrá clases de, dinosaurios, geología, los volcanes, y tú vas a estar delante del volcán. Tú vas a estar viendo la colada del volcán, vas a estar viendo los dinosaurios que murieron con el asteroide, vas a estar viendo todo eso. Claro, luego te ponen la imagen, la famosa imagen, ¿verdad?, de todos los niños con las gafas y está la dualidad, ¿no? Esto es robot, esto es un futuro terrible. Bueno, pues depende de terrible, porque a lo mejor ese niño aprende mucho más, yo lo digo como lo siento, y más terrible era el profesor, que le importaba, en ese caso concreto, 3 narices lo que había que dar y lo hacía aburrido. Yo creo que el nivel de aprendizaje tiene que ir por ahí seguro. Hay una historia que he recordado ahora, que me parece maravillosa, chicos, que yo la conté. ¿Sabéis que hubo un experimento en un pueblo de África? Yo lo conté hace muchos años, que dejaron un ordenador, fijaos, primitivo, más o menos primitivo, sí que tenía acceso a Internet. Y había unos niños que no habían visto un ordenador en su vida. Hubo un estudio que es impresionante y a los 7 días los niños ya sabían manejar el ordenador. Y a los 14 días ya sabían perfectamente los rudimentos de Internet. Unos niños sin profesor alguno, porque sus mentes están totalmente interconectadas. Ahora, ¿que hay cosas que nos asustan y nos sorprenden? Sí. ¿Cómo va el comercio del sexo y de las relaciones? Porque mucho se ha hablado en relación con los robots. Evidentemente, cuando contaste eso de los robots, todo el mundo se quedó, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, realidad virtual. ¿Cómo son las relaciones virtuales, para bien o para mal? Mira... La pornografía, evidentemente, es un campo en esto. Número 1. Número 1. Claro. Por unas estadísticas, famosas encuestas, a más de 120.000 personas que contestaron. Casi nada, comprendidas entre los 16 y los 55 años, más o menos. De todos ellos afirman un 12% que tenían algún aparato de realidad virtual en sus domicilios. Eso es muchísimo. Muchísimo, porque es mucha gente. No sé a qué tipo de realidad virtual se referían, pero al menos un 12% afirmaron que sí. A la pregunta de cuántos consumen algún tipo de contenido sexual o pornográfico a través de realidad virtual, más de un 65% respondieron que sí. Pero eso existe porque yo, por ejemplo, cuando veo las gafas solo hay juegos y cosas. Existe también ese otro mundo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en plataformas típicas de pornografía hay apartados que son específicos para realidad virtual, en los que los actores se graban con dispositivos preparados ya para la visión periférica del usuario. Y supuestamente tú tienes la experiencia, digamos, erótico-pornográfica con quien tú elijas, en la disposición que tú elijas y lo... No voy a mentir a nadie. Fue lo primero que probé. Todo en pro de cuarto milenio, por supuesto. No claro. Por otra, una investigación. Claro. Y sí, efectivamente, tienes la experiencia 100% de la persona que está sentada delante de lo que vaya a pasar. Pero qué impresión también, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí. Esto se puede aplicar a cualquier cosa, lógicamente. Esto se puede aplicar a una simulación. Pero es que, ¿por qué simplemente la pornografía? Pues yo me acuerdo que lo contaba nuestro compañero Santi Camacho, cuando ha habido evoluciones de Internet, la evolución en el vídeo, la evolución de que el vídeo se vea bien, la evolución de ciertas cosas, era impulsada muchas veces, por fortuna o por desgracia, por la industria de la pornografía, que le interesaba que eso mejorase, ¿no? El fin, y lo repito, el fin de la red social es captar y generar un dinero a través de publicidad. Ese es el fin de una red social, para eso se creó una red social y para eso siguen los avances, a grandes rasgos, ¿no?, de la realidad virtual en cuanto a la red social, que creo que va a ser la nota más grande de todo el mundo de realidad virtual. Oye, juegos de miedo, por ejemplo. Lo dije la otra vez, Alien Isolation. Eso es un castigo, tormento mental, directamente. Tormento mental. Directamente. Porque te persiguen y tú has metido ya, tú no estás jugando. Como decía Roma, hay un momento en que tu mente ha desdoblado y estás en la aventura, eso, no jugando. Lo decía Ángel, cuando tú llevas 10 minutos dentro de realidad virtual, esa persona que en el cine se levanta con un espasmo y un grito, en realidad virtual puede caer de cabeza directamente. Yo me acuerdo que Roberto me puso un juego, tengo que decirlo. ¿Tú te acuerdas cuál era ese juego? Que vas por una ciudad como medio desolada y llegaban como los seres de otros mundos que daban mucho miedo y era todo como una medio ciudad del este
y había cosas como desvencijadas y te podías subir a la azotea. Sé cuál es, pero no recuerdo el título. Bueno, pues yo me mareé ahí, por ejemplo, hubo un momento, pero daba mucho miedo, veías un Lada viejo. Tú estabas caminando y dices, pero si esto es Checoslovaquia de los años 70, pero si todo es... Claro, donde mires, para que no nos entienda, donde mires tú estás metido dentro del juego. No hay unas pantallas que hacen el límite, estás dentro. Y de repente empezaban a llegar esos extraterrestres. Y era terrorífico. La sensación era terrorífica. Es verdad que a mí me dio un poco de mareo en ese momento, que será una cosa que tendrán que pulir. Pero, por ejemplo, Ángel, ¿a ti de qué te duele el brazo? Pues de ayer estar jugando como un ninja. ¿Y? He hecho las pruebas y la verdad es que es adictivo. Cogía los mandos y eran como dos espadas. Eso es. Hay que decir que la gente que no lo sabe, lo tiene Roberto encima de la mesa, que las gafas de realidad virtual, además de las propias gafas, tienen 2 mandos y esos mandos, en simulaciones que en algunos videojuegos, son espadas ninja. Son espadas ninja que funcionan perfectamente. Y voy a más. De hecho, funcionan tan bien esta tecnología que muchos gimnasios están pasándose a gimnasios virtuales. Es decir, hay personas que ya dejan de ir al gimnasio y se quedan en su casa realizando actividades que otro monitor ha hecho previamente para ellos. Una programación, una clase Aeróbico, virtual. Correcto. Aeróbico, Aeróbic virtual todo. total. Pero más allá. Con 2 mandos puedes hacer boxeo, como tú decías. Hay gente que ya está jugando a boxeo y está entrenando a boxeo. Es que Sí, hombre, yo me he dado unas palizas brutales, ¿eh? Es que la sensación de realidad es tan grande total. que merece la pena. Justo ayer, en este videojuego, que además te mide las calorías, había gastado después de algo más de hora y media 2.000 calorías de movimiento. Hay un gran seguidor de este programa, hay un tío estupendo que es Jero, un gran boxeador que hizo hermano mayor aquí, y me decía que muchos entrenamientos, imagínate que tú no puedes, es que son virtuales, contra rivales que van aumentando no la circunstancia y te van a pegar. La diferencia, imagino, es que no te rompes la cara, pero te van a pegar y tú vas a tener que defenderte y vas a tener que esquivar de esa manera. O sea, es increíble a lo que se está llegando. Ahora, yo echo de menos, claro, son mandos de mano. ¿Cómo juego yo al fútbol? El día de los señores y señores del VR, el día que hagáis un juego tipo Konami Pro Evolution o FIFA, lo que queráis, donde uno pueda estar jugando, es el éxito mundial. Ahora, no debe ser tan fácil. Hay cosas que parecen sencillas, como el humilde juego de darle patadas a un balón, que curiosamente no es tan fácil de imitar. Claro, porque tiene que tener varios puntos. El primer punto, ahora mismo, de hecho en las últimas Quest ya hay un seguimiento de manos en función experimental en el cual tú ya puedes jugar sin mandos a algunos juegos. Ya puedes decir, oye, voy a jugar sin mandos. Pues cuando haya un seguimiento de pies habrá fútbol. Pero sí que es cierto... Ya lo hay. ¿Tú has dicho? Sí, pero... Lo hay. Vale. Pero sí que es cierto que ¿Qué es a qué me refiero? yo creo que todavía este es el primer paso que yo creo que en los 10 próximos años casi todo ¿Qué el mundo... veremos en 10 años, Ángel? En 10 años, yo insisto y lo llevo insistiendo mucho tiempo, veremos las cabinas de juego dentro de nuestras casas. Cabinas de juego. Un espacio de 3x3 en el cual estaremos... Estamos en la película de engancha- Spielberg. Sí. Estamos en Estaremos- Ready Player en One, Ready ¿eh? Player One. Estaremos enganchados con algún tipo de arnés y jugaremos en tiempo real dentro de unas cabinas que va a ser totalmente inmersivo. Oye, a nivel Pero eso es muy económico, lejos. que tú siempre tienes esa doble vía, ¿no? A nivel empresa, a nivel económico, A nivel ¿ayuda a las empresas lo virtual? ¿Cómo? Bueno, claro, de hecho Son muchas tantas formaciones se están realizando ya en virtual, pero lo más interesante es que muchos eventos ya no se realizan de manera física, se realizan en la realidad virtual. Pero te voy a dejar un detalle de la importancia del mundo al que nos dirigimos. Ya se están creando futuros y ETFs, o sea, productos financieros, para apoyar a esta industria. Para apoyar a esta industria sin tener que conocerla y solo invertir en la industria como tal. Quiere decir que hay gente dispuesta a meter dinero a tope ahí. Quiere decir que probablemente los 2,5 billones de los que hablamos de euros probablemente sean 25 billones de dólares. Billones, no millones. Sí. Señores, la mesa de las tres barbas y evidentemente seguiremos muy atentos a toda la actualidad que es ya un mundo paralelo, un mundo tan real como lo real. Ojo, un mundo, como nos han contado nuestros amigos, que genera sensaciones individuales y globales igual que el real. Por tanto, es muy importante. Y sin embargo, una gran parte de la población, quizá usted mismo que está viéndonos ahora mismo, pues no lo conocía o no lo ha probado. No es fácil, es decir, hay que hacer un desembolso, pero seguro que esto se va democratizando porque hay muchos intereses en juego. ¿Qué se quedan? ¿Con las luces o con las sombras? Como decía don Roberto Lloreda, pues cada uno elige el camino que quiere tomar. Un auténtico placer. Esto sí que es una elección, de momento no virtual. Roberto, gracias, amigo. Gracias a ti. Roma, gracias como siempre, amigo. Gracias. Ángel, como siempre, un honor. Gracias. Un honor. Vamos con más imágenes, en Cuarto Milenio. Vamos con más escenas increíbles, vagando entre la historia, el presente y el futuro, siempre aquí en nuestro programa.
Maravilloso todo el presente y el futuro, ¿no? Con esas imágenes virtuales, pero también la historia, el pasado, es maravillosa. A lo mejor, con esa realidad virtual, un día podamos estar al lado de un personaje como el que vamos a tratar esta noche. O tal vez será mejor no estar a su lado. Pero bueno, para eso tengo a Carmen Posadas para que nos lo cuente. Buenas noches, Carmen. Yo creo que casi mejor no. Tocamos madera, a ver dónde hay madera. A ver, porque el personaje del que vamos a hablar esta noche parece que era gafe, ¿no? Bueno, yo quiero decir que yo nací un viernes 13, que en los países anglosajones es la mala suerte espantosa. O sea, que yo se supone que no creo en la mala suerte. Tú siempre nos has traído suerte, Carmen, en el programa, así que por eso parece que no funciona, pero ¿eh? Fíjate, esto es como las megas. No creo en la mala suerte, pero a ver las águilas, sí. Y en el caso de nuestro personaje está clarísimo. Tienes detrás a Alfonso XIII. Bueno, el 13 lo lleva detrás de su nombre, ahí en tu espalda. Cuéntanos este hombre, quién era, para que la gente se sitúe, ¿no?, un poco en la historia de España y por qué siempre ha llevado esa leyenda de gafe junto a él. Bueno, para empezar, claro, ya el ordinal manda, ¿no? O sea, el 13 hay lugares y personas, por ejemplo, seguro que en tu familia la gente no quiere sentarse 13 a la mesa, ¿verdad? No, mi madre martes y 13 no sale de casa directamente, o sea, está el 13 no le gusta. Muy arraigado, ¿no? Así que él ya, muy valiente, bueno, también es cierto que nació rey, o sea que no pudo elegir el ordinal, pero en fin, de todas maneras tuvo mala suerte casi desde el principio. Para que te hagas una idea, cuando se casó, el mismo día de su boda, Mateo Morral, ahí cerca de la Puerta del Sol, lo estaba esperando en un balcón con un ramo de flores en el que iba metido una bomba. Entonces tira la bomba y la bomba se desvía la trayectoria por los cables del tranvía. Y en vez de matar a él y a su mujer, que salían recién de la iglesia, mata a 28 personas inocentes que estaban por ahí. Porque tú sabes que los gafes, de vez en cuando, hay ciertos gafes que ellos producen mala suerte a su alrededor, pero en cambio a ellos no les pasa nada, ¿no? Efectivamente. En este caso hay de los dos, ¿no? O sea, mala suerte a los de alrededor. Le pasaban cosas y también a los de alrededor, ¿no? O sea, era el conjunto total. Entonces, dependía del día. Empieza con su boda. Llegan a Palacio y él decide que hay que seguir adelante con la ceremonia. En vez de cancelarla, porque al final se han muerto 28 personas. Sus súbditos habían muerto por su culpa. Pues en aquella época la teoría es hay que hacer como que no pasa nada, y entonces siguieron con la recepción, la reina con el traje manchado de sangre y bueno, así empieza el reinado de Alfonso XIII. Empieza torcido. Ya empieza torcido. O sea, la suya era una gran historia de amor con la reina Victoria Eugenia. Sin embargo, cuando nace su primer hijo, se dan cuenta de que es hemofílico. Y entonces ahí se acaba la historia, ¿no? Él rechaza por completo esta situación, sabe que la culpable es ella, porque es nieta de la reina Victoria, la hemofilia estaba en toda la familia, y entonces ahí empieza a tener un amante tras otra. Pero me desviado un poco del asunto de la mala suerte. No. Yo estoy fascinada contándome la historia de los amoríos de Alfonso XIII, porque es cierto que también sus hijos heredan esa mala suerte, ¿no? Con lo cual la hemofilia, ¿no? Que la familia mató a muchos de ellos, y en sus hijos también hubo niños que alguno nació muerto. Tuvo dos hijos hemofílicos, el mayor, que además se lo descubren casi enseguida. O sea, ya es que los niños cuando nacen tienen el ombligo, ¿no? Y no cicatrizaba, y se dieron cuenta de que era hemofílico. Los dos mueren en un accidente de coche. Uno de ellos un día 13, justamente. Su hijo menor, Gonzalo, muere un 13 de agosto de 1934, también una mala suerte espantosa, porque sus padres no les dejaban conducir porque pensaban que si tenían un accidente, aunque tuvieras un accidente mínimo, podía ser mortal porque podías tener una hemorragia interna, ¿no? Entonces su padre no le compra coche. Sin embargo, él se va a dar una vuelta con su hermana, que sí tenía coche y tenía carnet de conducir. Su hermana le deja conducir y se mata. O sea, que es el rigor de las desdichas de este pobre hombre.
Madre mía. ¿Y qué pasa más en la vida de Alfonso XIII que le lleve ya un poco a temer a ese número, ¿no? Ese número que en el tarot el 13 es la muerte, en las culturas cristianas, ¿no? El 13 también es la mala suerte por la última cena. Exacto. Eran 13 y al final Judas es que el que hace el número 13 y el que traiciona a Jesús. El número 13 siempre ha estado rodeando, ¿no?, a algunas de las familias, y la mala suerte también centrándose en ellos. Pero en Alfonso XIII, ¿cómo se centra el número 13? En Alfonso XIII es clamoroso, porque tiene un atentado el día 13, el 13 de abril de 1913, o sea que era doble 13 en la calle del Turco, que es la misma calle en la que matan a Prim. Después tiene varias crisis de gobierno en día 13, y después lo más asombroso de todo es que, como sabes, él en un momento dado abdica y se va al extranjero. ¿Y qué día es? 13. El día 13. Sí. ¿Él era consciente? ¿Evitaba ese día por algo o no llega a ser consciente de su gafe y de ese número, ¿no?, que le acompañaba? Yo me imagino, sabes que los reyes nunca le dan las malas noticias, ¿no? Pero de todas maneras algo se tenía que sospechar, porque ya lo de su viaje a Italia es de traca. Fíjate que en el año 23 se va a Italia, a la Italia de Mussolini, con Primo de Rivera. Y entonces llegan en un barco y, por supuesto, salen un montón de otros barcos a recibirle. Bueno, pues en uno de los barcos se caen 3 marineros al agua y se ahogan. Bueno, podría ser una casualidad, pero es que un poquito más tarde hay un submarino por ahí y el submarino se hunde. Y después están con un cañón tirando salvas, las salvas estallan. Y después otro señor que le había venido, un oficial que le había venido a recibir, le da la mano y cae fulminado con una especie de apoplejía y se muere al poco tiempo. Entonces los italianos, que son muy supersticiosos, y me intentan en la prensa, Alfonso XIII, jettatore, que te voy a decir una cosa, Carmen, es mejor tener fama, que te digo yo, de asesino, me da igual, de lo que te dé, de las cosas más espantosas, que no de... Que de gafe. Que de gafe, porque es que nadie te quiere cerca. Normal. ¿No? ¿Y alrededor de Alfonso XIII había más desgracias que se achacaran a esas fechas, ese número? Hemos montado en aviones, en barcos, hemos visto que el número 13 desaparece por completo, ¿no? En algunos hoteles la planta 13 no existe. En Estados Unidos, en ningún hotel hay la número 13. Nunca, ¿Con no este existe. hombre pasó algo más? ¿Con Alfonso XIII pasó algo más con ese número? Bueno, si empiezas a mirar su vida, es un poco todo un rigor de catástrofe. Se muere su padre, él es hijo póstumo. Además, su madre ya había tenido varias niñas. España estaba en un momento muy complicado. Necesitaban de todas maneras tener un heredero varón. Y bueno, ahí tuvieron suerte y nació Alfonso XIII, que es de las pocas personas que ya han nacido siendo reyes, ¿no? Pero después también en la familia de su madre hubo mucha mala suerte. Por supuesto, Victoria Eugenia también fue una mujer muy amargada date cuenta que no solamente tuvo 2 hijos hemofílicos, sino que también el tercero, que se llamaba Jaime, tuvo una otitis y por un error médico lo dejaron sordomudo. O sea que... Creo que la mala suerte parecía que se iba también hacia sus hijos, sí, ¿no? Sí. Que nunca tuvieron una vida muy feliz ninguno de ellos. Y murieron muy pronto, como decías, en accidentes de coche, con lo cual hasta el padre dio mala suerte a sus propios hijos. Sí, tampoco quería mucho a sus hijos, te diré, porque no fue al funeral de su hijo, que murió en Estados Unidos. No quiso ir porque se había casado morganáticamente con una chica cubana, de hecho creo que con 2. Y entonces, en señal de rechazo, ya sabes cómo eran las familias antes, nadie fue a su entierro. Casi que mejor, ¿no? Lo digo sí, por nosotros. Podía tener otra catástrofe. Por eso te digo. Bueno, pues hemos repasado ese número 13. Repasaremos otros números que tienen que ver, ¿verdad?, con otras familias reales. Pero yo un día quiero que me vengas a contar tus historias de fantasmas y las que viviste con tu madre, ¿eh? De Rusia, de Londres, de fantasmas, de tu familia, porque de verdad que me está encantando. Carmen, como siempre, un placer tenerte aquí. Lo mismo te digo. Te Muchas dejo, gracias. bueno, no sé si dejarte con Alfonso XIII o mejor me voy yo sola, dejamos aquí a Alfonso XIII, ahí en su palacio, y no sé, que la mala suerte Sí, y el gafe. sí. Vamos a tocar madera. Muchas gracias, hasta la A ti. próxima, Carmen.
Yo, si me lo permiten, hago esta operación. ¿Vale? El código antigafes. Usted llama, yo vengo. Tac, 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 tac. Así, se tiene que Venga, hacer vamos así. con Bilal, no quiero ni pensar en el tema que hemos contado. Venga. A ver. Tonto espero de la cualquier cosa. semana, pareja, tontos espera. de la semana, ¿qué? Mucha gente que es que dice, a mí me encanta, dice, en las redes me escribían, parece mentira que pongas esas caras cuando sabes el contenido y te haces el sorprendido. No lo sabes. Digo, sería un actorazo increíble, ¿no? Oye, de aquí a Hollywood tampoco Total, estaría mal. La magia es que no lo sé. Pareja. Va corriendo, van a hacer el baile de Dirty Dancing. Sí, ¿Tú es que no lo has visto? Sí. Lo sube. No. Pero no solo la No. pega el megaporrazo, No. sino que la deja en bolas a la Pero pobre se ha caído muchacha. el- Mira. Él va, puede, pero al subir las piernas como que ¡ay! ¡Pumba! ¡Qué leñazo! La costalada. Para que no se caiga, coge del traje y no solo se da la costalada, sino que además la deja desnuda en plena calle. Pero esto es Así que, no es mira, España. No es España, pomba. Pobre muchacha. Bueno, por lo menos iba conjuntadita por dentro. Bueno. O sea, esta es Así otra práctica que es fílmame en la pero escena es de que Dirty Dancing. cuando no se ha hecho Dirty Dancing, pero- en una piscina mejor, en un agua, porque la costalada mía. es menor. Pero aquí en pleno suelo, y eso que el muchacho está fuerte y puede Sí, con sí. ella, Pero nada, ahí, ¡tasca! Para Tienes que descomprimir imitar siempre el determinadas tonto de la cosas. semana. Venga. Yo haría orden, por ejemplo. Vamos ¿Orden? a ver. Sí, Venga. bueno, no sé, a ver. Es que Mira, esto, en fíjate, Estados Unidos, tortuga de 2 cabezas. Tortuga de caparazón diamante. Bueno, pues ha nacido en una reserva natural que tienen. Dicen que son súper raras estas tortugas que nacen siamesas, ¿verdad? Porque normalmente o las dos conchas se dividen o... Pero en este caso, la tortuguita y además viva. Qué bonito el dibujo de... Preciosa. ¿No? El carey Es- ese o lo que sea, qué bonito es. Lo que no sé es si las dos cabezas tirarán de las patas Claro, o la pata cada por un una lado y la de otra por una otro. o qué, pero bueno, ahí Maravillas está. de la naturaleza. Y sobre todo que está viva. A ver, esto. Como maravilla de la naturaleza es también que vayas en China. Que vayas... ¿No ven que esto no se puede disimular, esta reacción? Que vayas yo no en sé. China. Pero si es una Loxosteles. Porque te pica el oído. No, por y favor. te encuentre el otorrino aquí, pues una araña Que vivita. es una Loxosteles. Vivita y coleando. No sé si los osteles o no. Sí, es mira, una araña china. Es una araña de violín. Pues dentro de la oreja. Pues amigo mío, Y claro, ve preparando la caja de pino. No, hombre, no. Se la tuvo que sacar. No, Era una sí. chica además. Guy se llamaba. Que dice, noto como un picorcillo Uf, ahí. Pero ¿por qué Va tiene que ser la Loxosteles, Y tío? trascas. Ahí que tiene la... Me vais a perdonar, pero es muy puñetera Hay una esta cosa araña, ¿eh? que dice que durante la vida todos los humanos se comen al menos 2 o 3 arañas. Hace poco, en el garaje, vi Sin una... darse cuenta. Vi una y verifiqué, ¿no? Y menos mal, porque hay algunas que son muy parecidas a las Loxosteles, pero no son. No tienen el violín. Si ustedes ven una araña de este tipo, y no es broma, porque esto no es broma, y tiene la mancha oscura en la zona aquí, al lado del cefalotórax, y va como una manchita y luego se hace estrecha, no es fácil de ver. Esa araña es muy crees peligrosa, o sea, no anden con Que la tonterías. gente va a estar mirando el violín. Bueno, pues esa araña es muy peligrosa y está en España. Sí, pero que y la mucha realidad. gente ni lo va a mirar, zapatazo y Bueno, ala. pero hay que tener... Otras Mira. no tienen problema. Hablando de volcanes, ¿no? Tal y como tenemos todas las semanas el volcán de La Palma, Sí. pues un volcán submarino en Japón Vaya. ha sacado a la luz todos estos barcos que estaban hundidos. Son de la Segunda Guerra Mundial, estaban hundidos en esa zona donde hubo una batalla contra Estados Unidos y el volcán ha hecho que reflotaran y salieran a la luz. Tal y es la fíjate, fuerza. Sí. Fíjate la cantidad de barcos que han Pensé que salido. era una recreación. No. De recreación nada. Este es el volcán Fukuto-Toku Okanova. Volcán submarino, ¿eh? Fíjense en qué mundo estamos, ya que hablábamos de lo virtual y demás, que no sabemos muy bien ya las imágenes, pueden ser reales, pueden no, pueden ser recreaciones, puede que sean verdad. Estamos en una especie de laberinto donde el ser humano nunca ha estado. Vamos allá. Filipinas. ¿Sí? Mercado. ¿Sí? De repente mucho revuelo, porque fíjate en la parte de arriba lo que hay. Una serpiente de luz. De luz, no, una serpiente. Ah. Una serpiente que mira. Yo pensé que era una especie que mira, de cosa... Mira, se mueve ahora. Y Ha se pasado. cae encima del motorista. Están todos filmándoles un mercado de estos que hay en Filipinas, donde compra la gente la comida, se la lleva a Pero su casa parece para una boa. comerla, y de repente, ¡pamba! Toma, se cae ahí con todo el mundo. Ale. Pero eso es una boa... De las grandes. De las muy grandes, ¿eh? Pero no la más grande, porque te traigo la más grande del mundo por ahora. Mira,
con una grúa la han tenido que coger. Ha sido, sí. Ha sido en una isla del Caribe. Estaban haciendo trabajos y de repente los trabajadores se dan cuenta de que hay una boa constrictor, esta, que fíjate el tamaño que tiene, más de 4,5 metros. Hombre, pero 4,5 metros no es la más grande ni por asomo. Han dicho que es la más grande del mundo. Sí, ya me di cuenta de ese titular. Ponía la más grande del mundo, y esto hay que decirlo, y es un pedazo de ejemplar impresionante. Yo creo que mide más de 4,5 metros. Claro, exacto, se han equivocado en la cifra, porque esto yo creo esto es más de 4,5 metros. Yo creo que mide más de 4,5 metros, porque Tente, si no... ¿no? Juego español antiguo. No, pero mira dónde tiene la cabeza. Claro, ese 4,5 metros. Y mira cómo se enrolla. Pues, o sea, en Madrid tienes en el zoo más de 4,5 pues yo calculo que de 12, más o menos. Bueno, es que hay anacondas de 11, ¿no? Hay anacondas de 9, de 11, de 10. Hombre, para elevarla con una grúa claro, yo creo gigante, que es que tiene que ser. Han metido el teletipo, todo el mundo ha copiado lo mismo, la más grande, y luego 4 metros. Vamos a ver, si hay culebra bastarda en España, en cualquier sitio que casi llega a 3 metros, ¿cómo va a ser la más grande del mundo 4 metros cuando hay cobras reales impresionantes, boas constrictor de 8 metros? ¿No tendrían 1 metro? A ver si era 14 en vez de 4. Pues a lo mejor. Pues impresionante. Fíjate. Impresionante. Vamos con noticias. Venga. Además empezamos en un sitio que ya sabes que es especial, Hombre, ¿no? Poza de la Sal. Efectivamente, en la localidad burgalesa de Poza de la Sal, donde un equipo de arqueólogos ha hallado una vivienda que perteneció a la ciudad romana de Flavia Augusta. En 1928, cuando se estaba trazando la vía férrea, ya se toparon con enormes sillares de algunas edificaciones y ahora por fin el equipo multidisciplinar, encabezado por la arqueóloga Esperanza Martín, decidió abrir en este lugar porque los georradares señalaban una zona porticada. Allí se han encontrado una casa con atrio, pórtico y habitaciones que debió pertenecer a un hombre muy adinerado. Las paredes están recubiertas de pinturas florales y geométricas de hasta 10 colores diferentes, pero lo que extraña a los especialistas es que en su interior no se han encontrado apenas objetos de la vida cotidiana. Según los expertos, esto puede ser por 2 causas: porque abandonaron la ciudad de forma ordenada y se llevaron todo consigo, o porque a lo largo de los años ha sido expoliada. Continuarán las excavaciones, ya que se cree que la ciudad puede ocupar más de 10 hectáreas, pues las máquinas detectaron edificios públicos y privados, calles, instalaciones industriales y hasta una necrópolis. Una ciudad romana en un lugar con mucho pasado, Poza de la Sal, pero te voy a decir una cosa, has dicho 1928, ¿verdad? Sí. Cuando se dan cuenta de que hay algo ahí. Cuando al hacer unas obras para el tren se dan cuenta de que hay unos sillares. Pues al mismo tiempo, en 1928, y en ese mismo pueblo, nacía un niño llamado Félix Rodríguez de la Fuente. No un año antes ni otro año después. Fíjate, han encontrado como la mitad de una estatuilla, que es lo único así que han encontrado que tenga que ver con la vida cotidiana. No saben muy bien si de verdad ha habido gente que se ha llevado cosas de aquí. Sí que es cierto que algunos de los sillares que encontraron esas piedras tan grandes han sido utilizados en diferentes construcciones de Poza de la Sal, ¿eh? Porque decían, bueno, estas rocas tan grandes, pues nos las llevamos. Pero a ver, seguirán excavando para ver lo que sale a la luz. Mira, nos vamos hasta Londres. Ya verás esto qué curioso. En los almacenes del Museo Británico aseguran que se ha hallado la primera representación de un fantasma. En una antigua tablilla babilónica realizada en arcilla, alguien hace más de 3.500 años grabó la efigie de un espíritu barbudo solitario que es conducido a la otra vida. Se le muestra caminando con los brazos extendidos, las muñecas atadas con una cuerda sostenida por una mujer, mientras que un texto adjunto detalla un ritual que los enviaría felizmente al inframundo. Aunque falta la mitad de la tablilla, la parte posterior tiene un texto en el que se dice que el fantasma se apodera de una persona y la persigue y no se puede soltar. El ritual consiste en hacer figuritas de un hombre y de una mujer, equiparlos a ambos para el viaje con cama, silla, peine, toalla y hasta petaca, y al amanecer, mirando hacia el sol, colocar 2 vasijas con cerveza y un incendiario con enebro, y se lo ofrecen, dice, a Shamash, dios del sol y juez del inframundo. O sea, los fantasma. Estudiosos creen, Iker, que la tablilla era parte de una biblioteca de magia que estaba en la casa de un exorcista o en un templo. Bueno, esto es buenísimo, ¿eh? Que esto sea noticia nos congratula porque fíjate el fantasma errante. Lo ves atado con las totalmente, manos. como un esclavo de la nada, ¿no? Yendo, exacto. Aunque hay... Aquí tenemos alguna figura, como los famosos fantasmas blancos, que los tienes ahí enfrente, ¿los ves? Sí, que tú y yo los hemos rodado. Sí. Los fantasmas blancos de Ain Ghazal, Jordania, 9.000 años, mucho más antiguo que esto. Es verdad que no es una representación gráfica, sino que es una escultura de, dicen, o fantasmas
o espíritus que salen de exorcizados, con esos ojos y esas cabezas, ¿no? Ahí los tienen. Fíjate, bueno, pero esto es de lo más antiguo que conocemos. Se han dado también. dos interpretaciones, porque no sabían muy bien, y yo creo que no saben muy bien cómo interpretarlo, o que fuera la mujer la que volvía a la casa en busca de un varón que la acompañara al inframundo y por eso lo lleva atado, o el fantasma que volvía por la mujer y llevaba atado porque estaba impresionante ya crónica, muerto. una crónica de encuentros en el más allá, mucho más antigua que lo que se conocía hasta ahora de encuentros con fantasmas. Casi un fantasma. Ahí está, en China se ha podido filmar un ejemplar del casi extinto leopardo de las nieves. Bueno. Ha sucedido en la provincia de Shanghái, donde gracias a las cámaras de infrarrojos se le vio junto a 3 cachorros de unos 3 o 4 meses de edad. Este leopardo de pelo grueso, blanco y con manchas negras es una especie en peligro de extinción que suele deambular por terrenos escarpados de las cadenas montañosas. Este felino está bajo la máxima protección estatal en China y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que lo clasifica como muy vulnerable. Fíjate qué bonito Bueno, es, ¿eh? de los animales más Y bellos mira del los planeta. cachorrillos. Sí, este es de los animales Los más bellos del cachorrillos planeta. es, mira. Sí. Pero se pierde, fíjate. Fíjate el fondo y casi no lo ves. Claro. Bueno, qué maravilla. El leopardo de las cavernas es muy difícil, esquivo y se llegó a dar en ciertos momentos de la historia como animal extinto, ¿eh? Ahí está, como el gato andino, ¿no? Que volvió. Había que hacer un día un programa sobre estos que han vuelto a la vida y pensábamos que estaban ya Nos vamos hasta Israel olvidados. Ajá. para sumergirnos en el mar Mediterráneo, porque allí un buzo ha encontrado una espada de hace 900 años. La espada, que mide más de 1 metro de largo, parece que perteneció a un caballero cruzado y ha sido inmediatamente entregada a las autoridades. Por el momento, los especialistas creen que está hecha de hierro, aunque al estar recubierta de conchas y algas marinas, los próximos análisis a los que será sometida pues verificarán esto. El lugar donde se ha producido el hallazgo era utilizado en la antigüedad como refugio para barcos durante tormentas, debido a la presencia de grandes calas naturales. Junto con la espada, el buzo ha encontrado además otros objetos, incluyendo anclas de metal y fragmentos de cerámica que se presume se volvieron visibles con movimientos de arena en el fondo del mar. Podéis Parece sacar la una espada del espada rey de Arturo, un ¿no? dios de las profundidades submarino, abisal, increíble. Bueno, no había espadas, bueno, también las hubo, pero sobre todo armas de fuego. En el lugar que vamos a visitar a continuación hay imágenes aéreas espectaculares, una estructura, la Ciudadela en Jaca. Una ciudad, evidentemente, con mucha historia, pero dentro de este recinto militar, de unos años a esta parte, de unos procesos de investigación que empiezan con la transición, se empieza a hablar de extrañas sensaciones, ustedes nos entienden, ¿no? Entonces Nacho Navarro, nuestro aguerrido reportero en Aragón, ha hecho una serie de investigaciones que empezaron en su día con Millennium Live, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es más, Nacho, en tiempo real, encontrando algunas cosas que eran como de película, pero ahí estaban. Pues la película continúa y queremos agradecer a las autoridades militares que nos hayan permitido pues pasar varias jornadas de investigación aquí en la Ciudadela. Así que todos seis recogidos porque empieza una de esas pesquisas, lugar de los hechos que merece la pena por encima de cualquier misterio conocerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo contamos a continuación. Yo estaba en un cuarto y empecé a oír unos ruidos que dices, bueno, pues igual estás en un castillo, crujen las cosas, no lo sé. Pero eran ruidos muy repetitivos, sobre todo conforme iba avanzando la noche. Y se oían, donde yo duermo, hay unas escaleras cerca, se oyen pasos como muy, no sé si son botas o lo que sea, pero se oye pom, 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 mucho. Llegó unas personas también a dormir a la casa tiempo después y ocurrieron cosas que me hicieron pasar incluso un poquito de miedo. Era una de las personas que pues no cree nada de esto, me decía que eran tonterías, que se despertó a mitad de noche, por lo mismo decía que escuchaba como unos niños y salimos a la puerta y no vimos nada.
espectáculo que realizamos aquí en verano, en la Memoria de la Piedra, paso muchas horas sentado detrás de esa ventana, en una silla, esperando a que el público llegue para pegar ese golpe y abrir las puertas, ¿no? Bueno, pues de pronto pues estaba sentado y se me empezó a mover la silla. Se me empezó a mover la silla, primero despacio, luego con más virulencia, y de pronto fue como una sensación de ¡para, déjame! O sea, como si alguien estuviera ahí y tal. Y fue cuando mecánicamente pensé, dicen, no, estoy solo. Sé que a esas horas estamos hablando de las 12 de la noche, sé que en ese sector de la Ciudadela no hay nadie. Y la silla empezó a moverse, pero además a moverse violentamente. Es un movimiento lateral fuerte, como expulsándome de la silla. Entonces yo, también en cuestión de segundos, pues me asusté mucho. Nacho, hay muchos testimonios, pero hay personas que no se atreven a hablar delante de la cámara. Lo que cuentan es muy parecido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que estamos en el epicentro de esos extraños fenómenos de la Ciudadela. Aquí es donde escuchan voces, donde hay luces que se encienden y se apagan, que a mí me ha ocurrido, que me pasó a mí, donde se escuchan pasos que yo los escuché. Y este es el punto, Paco, donde tanta gente ha visto una persona aquí poner su mano contra el cristal, donde el propio guarda de seguridad se asustó cuando veía como una persona ataviada con una mochila, y esta es la silla que se movía el actor, donde casi parece que le lanzasen por este sitio. Yo te aseguro que estos ventanales han causado absoluto terror a empleados y gente que ha vivido aquí en la Ciudadela. En estas arcadas es donde tantos testimonios hay de personas que ven ataviados de militares, incluso de época, casi con las ropajes de los tercios, y que van avanzando por a lo largo de estas estancias. Por cierto, estamos a punto de entrar al museo, donde hay unas historias tremendas de sucesos. Las alarmas se disparan constantemente, no la pueden conectar. Los audiovisuales se conectan solos, es decir, tienes que encender un ordenador, poner contraseñas, poner la electricidad de toda la sala y empiezan a encontrarse los proyectores encendidos. Las maquetas, como si tuviesen vida propia, incluso los trenes se ponen en funcionamiento de forma desconocida. Ven a una persona como ataviada con trajes de época moverse por toda la estancia. No creo mucho en las casualidades, ¿no? Entonces, ocurren cosas, a veces no les das ninguna importancia, ¿no? Pero fundamentalmente aquí en la Ciudadela, en los años que yo estuve trabajando en el taller de miniaturas, haciendo las maquetas del museo y demás, pues en el taller en el que estábamos, pues ya las luces pues a veces se apagaban, otras se encendían. Llamabas al electricista, nunca encontraba la avería. Hay un dispositivo, hay un tren blindado que recorre de extremo a extremo ese diorama. Están justamente mirando la boca de salida del túnel del lado izquierdo y en ese momento el tren salió del túnel. Estando averiado, el tren inmediatamente que sale del túnel descarrila en un espacio que es prácticamente recto, tiene una pequeñita curva, pero es prácticamente descarrila. Nunca se ha vuelto a descarrilar y nunca se había descarrilado antes. La cabeza tractora es capaz de tirar del tren y de volver a encarrilar el tren que se había descarrilado. Ya no volvió a funcionar, ¿no? Pero el hecho de que se descarrile y de que ocurra en el preciso momento en el que yo paso por allí y estoy mirando es lo que a mí me hace pensar que hay algo más que una mera casualidad. Aquí hay un sinfín de sucesos que se encuentran a día de hoy, que incluso, bueno, las personas que trabajan aquí tampoco nos lo pueden explicar a cámara por todo lo que conlleva de estar dentro del ejército, pero si te parece, podemos conocer a Elena, que es un testimonio, yo creo que muy potente, de lo que ocurre en el patio de armas. Venga, pues vamos a conectar con ella. Hola Elena, ¿qué tal? Soy Francisco Pérez Caballero, ¿cómo estás?
Hola, Francisco, muy bien, muy bien. Ya sabes que estamos haciendo aquí un reportaje sobre la Ciudadela, sobre las cosas que ocurren aquí. ¿Cuál es tu experiencia? Pues mira, yo la experiencia que he vivido en la Ciudadela, hace ya unos años, en un 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada, que es la patrona de infantería. Entonces ese día se hacen muchos actos y entre ellos hay una misa que ese año se hace en el patio de la Ciudadela de Jaca. La misa de campaña tiene, de diferencia con las que se hacen en la calle habitualmente, es que hay un acto a los caídos, toque de acción muy bonito, por cierto, en que se recuerda a todos los que han muerto. Y veo unos militares, una actitud de mucho respeto, mirando dónde se está ejecutando, haciendo el acto. Uniformes que datan de unos tiempos muy, muy atrás. Todos, una actitud de respeto increíble, observando el acto, y sucede todo durante ese momento. En cuanto acaba, tal como han venido, se diluye al momento. Entonces, ¿tú estás convencida de que viste una serie de militares fallecidos que acudían a ese homenaje? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. 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 Sí, sí. Para mí es que eso está clarísimo. Es solo un fragmento de las cosas que pasan en esta ubicación tan especial, tan histórica, con tantas diapositivas del pasado en sus entrañas. Y tenemos con nosotros a Nacho Navarro. Nacho, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Tengo que decir aquí en público el fenómeno que está ocurriendo en Aragón, amigos míos. La clave es abismo. Y sobre todo, no solo el programa de radio que hace nuestro compañero Nacho de forma maravillosa y que ha batido todos los récords históricos de Aragón Radio, sino que en digital otro enorme tsunami de reacciones. Pues felicidades. Muchas gracias. Bueno, es un proyecto casi mutuo, ¿no? Abismo. El abismo, saltar un poco hacia el abismo. Y sí, la verdad es que en redes y en Transmedia, en iVoox, en YouTube, creo que está siendo un pelotazo bastante, para mí, sorprendente. Un programa donde tocas todos estos temas, te fijas también mucho en rescatar historias del Aragón misterioso, pero no solo eso, y como todo el mundo sabe, estos programas, como pasaba con Milenio 3 o con Milenio Live, solo los más necios pueden pensar que es un programa solo de fantasmas, aunque hay algunas historias y casos como este, donde la historia se entremezcla, se entrevera con fenómenos sobrenaturales. Es más, yo recuerdo, Nacho, alguna visita que va a salir aquí a colación de nuestro antiguo programa ya en Milenio Live, donde también pasaron cosas. Lo vamos a recordar, ¿de acuerdo? Bueno, ha venido ahora a la mente, viendo esta pieza. Esa mesa. Ojo, vaya la mesa y los momentos que pasamos ahí en directo. Vaya plano que tiene Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, cuando está debajo de esa especie de claraboya de luz y está hablando con este testigo, que cuenta algo muy espectacular. Son testimonios, ustedes opinen libremente, pero yo voy sobre mojado, porque la cantidad de testimonios que no se atreven a contarlo por circunstancias obvias, y tenemos que agradecer al Ejército, tanto en aquella visita de Milenio Live como ahora, su apertura y disposición, pero claro, hay cosas que, oye, se pueden contar incluso sotoboche. Compañero, Paco, buenas noches, como siempre. Buenas noches, sí que... Lo primero es que el lugar impacta. Hay momentos que estamos viendo ahora donde Nacho te hace un poco de guía. Sí, el lugar impresiona. El lugar lo damos a conocer para muchos amigos que no sean de Aragón, que al final es la motivación del misterio, dar a conocer lugares que tienen mucho por descubrir, a pesar o aparte del misterio, que es solamente un banderín de enganche para todo esto también. Pero qué estructura, qué impresión. Hablamos de unas fortificaciones más importantes de Europa. Sí, sí, bueno, y la intrahistoria que tiene este reportaje, como bien sabes, el público no, pero tanto Nacho como tú sabéis que llevamos mucho tiempo intentando hacer un reportaje aquí, desde antes incluso de que pudierais hacer aquel programa de Milenio Live, y distintas circunstancias increíbles han ido impidiendo que, aunque desde el Ejército querían que hiciéramos el reportaje y nosotros queríamos ir, no había manera de cuadrar las agendas, de cuadrar los permisos. La pandemia. Así, la pandemia. Y así, por fin, cuando he llegado a entrar, porque muchas veces he pasado por esa Ciudadela, por delante, haciendo otros reportajes para el programa, y Nacho siempre me decía, aquí en la Ciudadela a mí me han pasado cosas tremendas, porque Nacho la visita por distintas cosas que él hace con relativa frecuencia, ¿no? Y me decía, mira, aquí han pasado cosas, estoy intentando que nos den permiso porque me cuentan sotto voce
un montón de cosas que pasan impresionantes, de los lugares más impresionantes de Aragón. Un lugar dentro del lugar que nos marcas, un lugar dentro de ese lugar que dices, ¡pum!, aquí lo llevas. Bueno, yo, fíjate, iba con una idea muy clara y era que queríamos hacer un aislamiento, que queríamos hacer alguna experiencia dentro de los museos, porque has visto que cuentan los testigos que allí pasa de todo, ¿no? Cosas realmente, porque estos son sensaciones, pero hay cosas técnicas que están dando una serie de alarmas que nadie entiende, ¿no? Las cosas se encienden solas, hay algunos elementos que hay que meter unas claves muy concretas para que funcionen y se ponen a funcionar solas, ¿no? Entonces queríamos hacer allí algo y de repente la parte que a mí más me impresiona es la que Nacho nos comenta, que allí aparece un fantasma, literalmente, que ha sido visto por muchas personas, y él me dice justo, además se asoma alguien aquí a la ventana. Bueno, pues ese lugar que a mí ya me causa un escalofrío, yo se lo digo al cámara, que los cámaras sabes que siempre son un poco incrédulos, y digo, oye, ¿tú estás notando esto? Digo, porque noto como un escalofrío aquí, no sé por qué en esta sala, ¿no? Y Nacho entonces viene y me dice que, como tú dices, me hace un poco de guía, porque yo no conocía el interior, ¿no? Y me decía, es que aquí pasa esto. Y bueno, después descubrimos que efectivamente ese sitio tiene una potencia y por eso nosotros desplazamos luego las experiencias hacia ese ala, que es un ala que está sin rehabilitar. ¿Y por qué pasa esto y desde cuándo pasa esto y qué viviste tú ahí? Bueno, nosotros cuando fuimos con Milenio Live, que lo hicimos en directo, el primer programa que se había hecho de esa índole en la Ciudadela, nos sorprendió a todos. Primero por esas historias que me contaban desde hacía años diferentes militares. Ha estado ocupado hasta hace muy poquito tiempo por diferentes batallones que había allí. Y cada pabellón tenía en el suyo, ¿no? Y ha habido una serie de sucesos tremendos. Es una fortificación del siglo XVI. Entonces han pasado ahí innumerables circunstancias de Jaca. Se cree que incluso los ajusticiamientos públicos se llevaban allí, incluso en las persecuciones de brujas que tanta potencia tienen en la zona del Pirineo. Y fíjate qué zona hablamos, ¿eh? Jaca, bueno, que fue casi el germen, lugar, a nivel europeo, donde nace y se expande por todos los sitios. Es que para quien no lo sepa, y nos ven en muchos países, nuestros hermanos de Latinoamérica, por ejemplo, estamos hablando de una ciudad en Aragón de historia brutal, pero muy relacionada además con impartir justicia. Bueno, es que a 8 kilómetros está Villanueva, que persiguieron a 14 mujeres y les dieron justicia. Entonces se convierte como en ese epicentro de justicia ordinaria, la que había en Jaca. Y ahí hay un sinfín de sucesos y los militares siempre me habían contado que aparecía un montañero a lo largo de esa cristalera donde yo me paro y señalo con la mano, que había incluso personal de seguridad que no quiso volver a trabajar porque dice que incluso le cogieron del brazo, les dejaron marcas y continuamente sí que escuchaban voces, incluso... Siempre la misma figura, la que se veía, un hombre con una especie de saco, mochila a la espalda. Como una mochila, porque ahí están las tropas de montaña militares, lo que se conoce como la EMOE. Entonces iban ataviados por ese ventanal con una mochila y lo describían todos igual. Y en los soportales, donde ven gente como de otra época o directamente como enlutados. Que nosotros en el programa, en Milenio Live, nos jugó una mala pasada. No sabemos si fue un set o algo, pero aquellos, esto era un clásico, es decir, detrás de ti se ve algo, ¿no? Y sí que es verdad, había un movimiento como contrario al teléfono móvil que estamos grabando y nos dejó completamente en alerta. Y sobre todo esa zona donde encontramos un pupitre donde posiblemente se hacían antes por los interrogatorios, que se hacían arriba, en las zonas abuhardilladas. ¿Es la mesa donde está Paco? Donde estaba Paco. Una mesa donde encontramos dentro un cuaderno donde aparecían los diferentes registros de interrogatorios que había habido en antaño. Y se encontraba en esa zona alta de la ciudad. Paco, en este ambiente te encuentras con testimonios como el que hemos visto, que no es muy habitual, no hablamos de una figura, sino de una especie de retahíla de figuras, y al mismo tiempo hay otros testimonios de cosas más etéreas, más oscuras, quizá más antiguas, no lo sé. Claro, pero yo quiero incidir en esto. A mí, siempre que hago un reportaje de estos, que nos da la oportunidad, Cuarto Milenio, de llegar a esta gente que te habla con esa claridad, siempre estamos con las sensaciones, ¿no?, que son tan interpretables, pero es algo que mucha gente vive, y cuando se repite esos pasos, por ejemplo, que se oyen y que incluso quedan grabados en Milenio Live, pero nosotros no tuvimos la suerte quizá porque ya éramos 3. Eso es muy importante, no es lo mismo estar uno solo controlando absolutamente el ambiente que estar 3 personas, aunque vamos con todo el cuidado, es más difícil que sucedan cosas extrañas, ¿no? Y sin embargo, sí que encontramos determinadas sensaciones que nos da pudor comentar, ¿no? Yo te comentaba esta del escalofrío, de ese vello que se eriza, que ya me ha pasado en 2 o 3 sitios, pero aquí muy concretamente el operador de cámara también me miró como diciendo, sí, aquí hay algo, ¿no? Y luego pues tenemos la experiencia de una persona que parece que va un poquito más allá, que es Aldo Linares, y que cada vez que me dices, Paco, llévate a Aldo a algún lugar, yo siempre desconfío, y eso lo digo a él, digo, aquí no va a pasar nada, Aldo no va a ver nada, se va a equivocar, o es muy difícil haber una fortaleza militar.
Y claro, fíjate que íbamos con la idea de ir a los museos, lo sabe Nacho, porque primero teníamos, esto hay que decirlo también si te parece la intrahistoria, ¿no? Teníamos una serie de cámaras robotizadas allí que nos hubieran permitido hacer un aislamiento muchísimo más visual, lo que es la televisión, ¿no? Pero bueno, esa autenticidad que nosotros defendemos en Cuarto Milenio, si llega Aldo Linares y nosotros le soltamos en la puerta, yo sé que esto es increíble, pero ¿Se encuadernó la idea de proyecto? Bueno, es que fue directo a otra zona donde está esa experiencia concreta que Nacho narraba de ese montañero o ese fantasma que se aparece. ¿Me quieres contar, Paco, que en toda esa superficie inmensa de miles de metros cuadrados el amigo Linares va justo a un sitio que no era el que tenían predeterminado el equipo, digamos, porque era más visual? Nada, yo me tengo que adaptar porque lógicamente él va y además hace una cosa que a mí particularmente es de las cosas más impresionantes que he vivido en el programa. Y es que no solo va al lugar concreto, sino que además después de dar un paseo y de repente llega a un punto y golpea el cristal con la mano y empieza como en una especie de trance. Yo a Aldo tampoco le había visto nunca así. Y te prometo que me dio una sensación como de estar viviendo algo importante que, bueno, Nacho yo creo que se le ve en algún momento que me mira como diciendo, ¿cómo es posible, no? Cuando hemos entrado, esta parte de aquí es como si se nota un poco el eco de muerte, ¿sabes? Pero cuando hemos pasado esta parte del arco, en este lado te diría que de los arcos a la franja de allí, esa franja de allí es caliente también, pero... Tú caminas con libertad. Sí. Por aquí hemos venido, ¿verdad? Pero no hemos ido por aquí, ¿no? Aquí. 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 El asomado. Aquí. El asomado. Esto siempre es jugar en el filo, porque ya lo saben ustedes. Lo mismo ocurre, y creo que va a pasar hoy, con casos previos que hemos visto en la casa de Vergés, que luego cuando parece que hay una serie de fenómenos, hay una investigación, tecnología no da nada. Es decir, lo lógico sería alinear esto con... Si uno hace trucos, sale de todo en un sitio donde tienes indicios de que va a ser espectacular. No suele ocurrir eso. Y yo pensando, y siendo abogado del diablo, digo, bueno, a lo mejor Aldo, incluso inconscientemente, pudo saber de las investigaciones de Nacho, pero yo no recuerdo que se hablase de la mano en ese cristal. No. Primero, es una fortificación llena de puertas, Claro, ¿cómo localizas? Entra a la ciudadela, Aldo, y empieza a tirar en línea recta y se va a una puerta muy pequeña, que es una reja, que yo no había subido hasta ese día por esa puerta, porque había utilizado otra, empieza a subir, se va hasta el cristal, da media vuelta, que yo me pierdo porque no sé subir hasta la buhardilla, cogió la escalera, se fue a la buhardilla y se fue directamente a la mesa. Y tienes allí, es que son 6 pabellones, que es imposible. Y fue a una cosa que a mí me entró hasta la risa porque me rompió los esquemas. Hacía 20 días antes, 20 días, solamente lo sabíamos, el coronel de la Ciudadela y yo, había encontrado un documento, un plano, donde aparece un campo de concentración en la Guerra Civil. Nadie sabía que había existido y que había sido campo de concentración. Coge Aldo, se va a esa zona, yo tenía el mapa en el móvil como curiosidad, empieza a dar vueltas al perímetro exacto y empieza a hablar de gente que está descalza, que tiene pobreza, que no tiene ningún tipo de relación con ese lugar. Y ahí me desmoronó una vez. Esto es cuando tú me escribes y me dices, Aldo me acaba de dejar desvencijado, ¿no? Sí, pero yo me imagino también a Iker recibiendo el mensaje diciendo esto ya están alucinando. Porque me ha pasado porque claro, yo entiendo que incluso para un director de programa como Iker, que está acostumbrado a esto, es que es imposible, cuando has sido tú investigador, me imagino que has estado en los sitios, te ha debido pasar lo mismo, ¿no? Llegar a un sitio emocionado. A mí me ha pasado dentro de Cuarto Milenio con mis compañeros, que he llegado y digo, oye, se han quedado grabados, que a mí me parece muy emocionante porque no me suele ocurrir. Se han grabado unos pasos, tal, la gente te mira diciendo, bueno, quiero decirte, pues monta el programa y ya está, ¿no? Pero es que nosotros estamos realmente emocionados, especialmente Nacho, porque él ha estado muchas veces, y fíjate, hablabais de Milenio Live, yo revisioné el programa, y claro, el 90% del programa estaba en esas sombras que se ven en las arcadas. Bueno, pues ahí Aldo no vio nada. No vio nada, ni le interesó absolutamente nada, ¿no? Es decir, una persona, lo digo,
digo porque, claro, si yo fuera un sensitivo full que quiero impresionar, me hubiera visto el programa y hubiera dicho y cuento aquí todo. hay como un fantasma que recorre las arcadas, ¿no? Pues no, Aldo es que pasó absolutamente de esto y de hecho nos dijo, toda la parte del museo para mí es una especie de rebote, es decir, la parte realmente potente, interesante es esta. Y es la parte precisamente de la que habla Nacho, donde había un vamos a campo hacer de una cosa concentración. que no teníamos pensado, a ver si nuestro compañero Camilo, vamos a poner, ese fragmento que tenemos del aislamiento que parecen dos hombres ahí, bueno, parecéis un poco el símbolo del caballero templario, espalda con espalda en una montura, que a veces hacía, vosotros lo sabéis, ¿no? Vamos a ver si podemos verlo, porque viendo cómo están de impresionados mis queridos amigos con no solo la historia, que ya un poco, sino lo que luego alguien percibe tanto tiempo después y sin conocimiento, hay un momento que es el aislamiento y nunca se había hecho un aislamiento de este tipo. Vamos a ver si podemos verlo. Puede que me equivoque, pero en la franja... Sí, es que es en la franja izquierda donde está mi mano, entre una puerta que da a un servicio y una puerta que está un poco más ahí, es como si sintiese pasos de alguien, pero son pasos no de zapatos, ¿sabes? No de zapato. Yo no oigo nada, pero aquí hay una corriente todo el tiempo y de vez en cuando hace así, te rodea por aquí, te pasa por allí y es continuo. Ahora lleva ahí la visita. Sí, pero no es volátil, es como... Se queda como espeso. Sí. ¿Aquí no hay ninguna ventana ni nada? No. ¿A la izquierda? No, es una habitación. Y está todo cerrado. Y aquí tampoco, o sea, es el pasillo que conecta con el resto de zonas de servicio. Ha tenido que haber un incendio. Tiene que haber un incendio, Nacho. Tiene que haber un incendio. El olor es fuerte, es potente. En el fondo vuelvo a notar eso que creo que es esa presencia que creo que es masculina, no la veo. ¿Pero no ves nada? No, pero siento a alguien ahí. Eso es muy difuso. Lleva vestido oscuro, eso sí. Y lleva como un bigotillo, la cabeza redonda, el pelo no sé si es cano o rubio, no es muy alto, pero es muy difuso, y pegado a la zona de la izquierda. Vaya imagen, creo que para la historia de nuestro programa, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, pero de verdad, la frialdad de Aldo, esa especie de trance no ordinario en el que entra, le cambia, yo creo que hasta la forma de hablar, es algo muy curioso y lo hemos vivido en algunas investigaciones con él. Sea lo que sea, focalizando enfrente, buscando, casi radiografiando un sector donde él ve algo que Nacho Navarro no puede ver. Está, digamos, lejos de su alcance. Ahí hay dos mentes, pero luego la mirada entre extrañada y inquisitiva de Nacho, cabeza con Aldo. Vaya plano, Nacho. ¿Qué otras cosas tenemos que saber de ese Era momento? difícil, porque te está describiendo una persona y tú lo quieres ver y dices, ¿pero dónde está? Y te lo está escribiendo perfectamente y tú él lo ves, porque Aldo se queda completamente congelado. Es verdad. Congelado. Es verdad. Y digo, ostras. Entonces esa apertura de Yo canales... he visto a Aldo congelado a 40 grados al exterior, y congelado. Tremendo. Es esa apertura de canales, ¿verdad? Que te machaca. Y dices, bueno, y entonces empiezas a pensar, ¿no? Tu cabeza, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puede...? Y empiezas en ese bucle ¿Cómo que se siempre vive? entramos. Y sin embargo, lo mismo. Aquí, evidentemente, uno se puede sugestionar hasta el punto de que se está con Aldo espalda con espalda. Yo no sé si acabas viendo. Si toda esta teoría de la sugestión es válida, pues casi nuestro compañero
se habrá visto como impelido, ¿no?, en la barranquera de emociones a ver algo también. No, erais como dos mundos, ¿no? Bueno, tú me conoces, Sí, que para sí. esto soy muy racional. Sí, sí. Entonces yo empecé a cerrar las puertas, a ver si había ventanas, no había nada. Y el sitio lo eligió Aldo, ¿eh? Dice, aquí es donde tienes que hacer el aislamiento. Y digo, operación, dice, Como para mirando negarse, hacia ¿no? allí. Sí, dice, mirando hacia allí. Y tenía como una pequeña risilla, como diciendo, aquí vamos a romper los esquemas para Está muy todos. cerca de donde ocurre lo de, vamos, la cristalera está justo enfrente. Es decir, que está al lado. Él decide ahí porque dice que es el epicentro. Y Nacho es verdad que no ve nada. Mi idea inicial era precisamente esa, ver si le podía arrastrar de alguna manera, y él no, él se mantiene, pero describe una cosa muy, muy clara, y es esa sensación de corriente que no existía, que hay que decirlo, ya sabemos que de nuevo son sensaciones, pero no hay una corriente allí, y sin embargo ellos la ven, la notan los dos, y hablan de una densidad, es decir, es una corriente extraña que tiene a Nacho. El aislamiento dura muchísimo y Nacho está todo el día repitiendo, pero ¿qué es lo que pasa Sí, aquí? sí, ¿No? está como Eso buscando eso lo tiene el origen asustado. de eso. Y Aldo va más allá y dice, no solo es que esté pasando esto, es que esto tiene esa explicación. Era ¿no? como una densidad o un aire o lo que tienes que os rodeaba. O sea, era viento que tenía su velocidad y iba haciendo como Alrededor de un torbellino que generaba cambio térmico. Y ponías la mano y notabas el aire como te estaba soplando en la mano. Pero además iba por ráfagas, dependiendo de la altura. Digo, ya empezamos, digo, a ver qué es esto. Entonces fue cuando Aldo empezó. Y en ese ¿Nunca habías momento- vivido en otras ocasiones investigando ahí eso? No, fíjate que Solo justamente con Aldo. encima fue donde nos quedamos completamente con el móvil en silencio y empecé a grabar y se quedaron como registrados como unos pasos o como unos pies que estaban arrastrándose en el suelo. Pero en el resto de la ubicación no. Él se refiere a pasos como arrastrando, ¿no, Sí. Aldo? Y del mismo punto. Empieza siempre desde enfrente y arriba, justamente donde se escucharon, donde yo los escuché y donde se grabaron. ¿Qué origen puede haber para el tipo de fenómenos? Habéis investigado también históricamente, Paco, Nacho. ¿Qué raíz puede haber? ¿Por qué esto en este sitio? Bueno, estamos en el palacio de los maestros de campo, lo que sería el coronel o el general de su época. Y esa era la zona palaciega. Eso es como una ciudad dentro de la ciudad. Y era una zona muy exclusiva donde estaban todas las principales oficinas, y esa pared, justamente esa puerta donde yo estaba, era el comienzo del campo de concentración de la guerra civil, que ahí es donde a mí me rompió, ¿no? Y él hacía así como una especie de frontera invisible, que es la que él marcaba, de que había diferentes... O sea, que no hay tumbas, digamos, antiguas o Están al algo lado. clásico que... ¿O qué? En la iglesia sí, la iglesia también es colindante a ese palacio está entre medio de la iglesia y donde estaba el campo de concentración, y la iglesia sí que está con las tumbas, pero me dijo dijo que estaba todo muy mal enterrado, muy mal removido, pero me volvió a descolocar porque bajamos a la mina, que es un subterráneo que había, y él dice, aquí está lleno de enterramientos y de muertos. Digo, pues si es un subsuelo, digo, es imposible, a mí no me cuadraba. Llamé al coronel, digo, oye, me está marcando la mina. Dice, no me fastidies. Digo, sí, dice, esa es la antigua iglesia donde se formó la ciudadela, donde están todos los enterramientos, que lo acabamos de averiguar hace poco. ¿Y el coronel cómo se quedaba? Blanco. O sea, él estaba en la distancia y dice, le daba una rabia tremenda de no estar. Dice, pero si es que yo quiero estar a ver qué es lo que dice. Digo, bueno. Digo, y además, con las tumbas, Aldo no sabía que era el palacio de los capitanes o de los coroneles. Y él en la iglesia decía que todos los que estaban enterrados tenían una relación directa con el palacio de arriba y que están perfectamente ubicados. Y que el que veía en la iglesia, el que sentía, era el mismo que estaba en la cristalera. Nacho, no me extraña el éxito de Abismo, ¿eh? Aragón Radio, ¿no? Aragón Radio. Arrasando. ¿Por qué? Pues lo que siempre ocurre. A mí me sorprende mucho a veces, no voy a decir la terquedad, sino la idea o el prejuicio. Si algo se hace medio bien, que ese es el problema, claro, que cuando uno ve lo que hacen algunos, pues claro, eso es grotesco, eso no tiene ningún sentido, eso es un show deprimente, eso ya no se lo cree nadie. Pero cuando alguien con cierta honestidad bucea en la historia, primero para recuperarla, segundo para descubrir y redescubrir sitios que incluso muchas gentes en Aragón no lo conocerían. Tercero, que las investigaciones planifican un conocimiento del pasado, del presente, revelan lugares que uno puede visitar, en algunos casos se puede, otros no, pero ahí está el planteamiento, y en el fondo es como ir haciendo una historia paralela que siempre hemos llamado patrimonio inmaterial, aunque esto es muy material, pero ya me entienden, ¿no? Es una gran historia de lo sucedido y un poco evanescente, pero que es tan importante para los seres humanos que habitan en un lugar o han habitado en un enclave. Entonces, claro, llega Nacho Navarro y pone todo esto de Aragón en su sitio, y entonces no hay otra solución más que el éxito. Te deseo todavía mucho más éxito, que
que mucha más gente conozca esa obra radiofónica que estás haciendo y que sea solo el primer paso de futuras cosas, porque tú imagínate, claro, es que Aragón, precisamente Aragón, con todo lo que hemos vivido, Paco, de un museo de momias, con todas las cosas que hemos hecho allí y que han sabido captar muy bien los aragoneses, ojo, aquí hay momias, tal, cuarto milenio, hacemos un museo. Es que esa es la actitud. Pues, bueno, es un poco un hijo, o por lo menos un sobrino milenario en Aragón, cosa que estamos muy orgullosos porque nadie podrá llevarlo más que tú allí. Gracias, Nacho. Muchas gracias, querido Iker. Paco, como siempre, a la orden y gracias, compañero. Hasta la próxima. Vamos con más imágenes que están ya aquí, después de estas que son, hombre, difíciles de superar, ¿no? Porque hay un momento, ese vuelo, esas figuras, impresionante. Aunque no hubiese misterio, esto hay que verlo, ¿verdad? Si hay misterio, pues díganme ustedes. Los espectadores, que en este caso es una filmación donde además nos piden ayuda. Yo se la voy poniendo para que la vayan viendo. Ahí a la arañita. Nos dice, vídeo La Brujaraña. José María Hernández dice que la captó en Herbosa, en Burgos. Seguro que esta especie de araña es la que inspiró la cara de la bruja de Blancanieves o de Hansel y Gretel. La grabé en Herbosa en agosto de 2020. Un saludo. Bueno, ¿qué tipo de araña es? ¿Es una pareidolia lo que tiene en su abdomen? ¿O es de verdad la cara de una bruja? ¿Cómo se llama esta araña? Nos dice Guillermo, ¿alguien podría indicarnos de qué especie se trata? Porque no lo sabemos. O sea, se ve una cara, ¿no? Ahí en la parte de arriba, en la parte superior, es como una cara de más... No muy agradable, es de estas de no me toques, que yo ya te aviso, ¿no? Tal y como soy físicamente. Fíjense. Como si llevara cortada la nariz por aquí, ¿verdad? Esa araña. Bueno, ¿nos pueden decir qué tipo de araña es? ¿Es normal verla en estos campos de Burgos? ¿No es normal? ¿Es autóctona? ¿No es? Pues ahí le pedimos su ayuda. Ahí está la cara. Ahí tendríamos parada la cara de la bruja, de lo que dicen. Podría ser de Hansel y Gretel, lo de Blancanieves, ¿verdad? Bueno, pues una imagen en la que pedimos que nos ayuden para identificar a este arácnido. Otra cosa, hoy les voy a poner dos filmaciones, pero esto me ha llamado mucho la atención porque también nos pedían ayuda. Es una inscripción que hay en Cartes, en Cantabria. Javier Diego Cayón dice, yo se la pongo así, nadie ha logrado identificar lo que dice, es un misterio y aquí todo el mundo se lo pregunta. Vosotros que llegáis a tanta gente, ¿podría alguien indicarnos qué es lo que pone en esta casa? ¿Cuál es su traducción? Porque nadie ha logrado identificar qué pone en esa piedra. Así que yo ahí se lo dejo. Incluso la podemos meter en las redes para ver si algún lingüista o alguien que sepa de lenguas nos puede ayudar. Y vamos con otra filmación. Esto es una vivienda, son las cámaras de seguridad. Nos dice Rosa María González que es en Mallorca y que miremos estas imágenes porque pasa al principio como una sombra. A ver, vamos a ver si las podemos poner desde el principio. Hay como una sombra, ahí está, como negra. Luego como blanca que parece moverse. Y ahí como otra nebulosa. Aquí lo tenemos más claro. Lo hemos enfocado. La sombra negra que tiene que pasar ahora es además como grande, o sea, es como una nube, como una mancha que continúa ahí por la pared y luego por aquí parece que está junto a la cámara. Guillermo, ¿qué nos dice? Pues que realmente que es una extraña grabación. En este caso, Rosa María nos dice que es sobre las 3 de la madrugada, que se repite en sucesivos días. Y dice Guillermo, no podemos decir exactamente qué pasa. Primero por la cámara, en la parte superior, una especie de sombra, como ya les he dicho. Algún animal, como nos comentaba ella como explicación lógica, o algo más extraño. Lo que nos comentaba nuestra amiga es, ¿puede ser una rata? Yo casi prefiero que sea un fantasma. Porque como sea una rata, es una pedazo rata que se ha filmado ahí. A mí cuando pasa por al lado, la sombra no. La sombra a lo mejor se hace por la luz y por la cámara, esa primera sombra. Pero luego cuando pasa como por debajo de la cámara, que se la puede ver ahí, yo sí la identifico un poco con una rata. Y me da más yuyu que si fuera un fantasma. Si fuera un fantasma no se preocupen que no pasará nada. Amiga Rosa y su madre, que es la casa de su madre. Pero una rata, pues... yo no estaría tan tranquila, pero a lo mejor
Oye, a ellos las ratas pues les gustan o algo que para gustos los colores, ya lo saben. Varias vías de contacto, a ver si nos pueden identificar ese jeroglífico, esa araña y también esa rata o no rata que pasa por la casa y enciende las cámaras de seguridad. Ya saben que hay varias vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, nuestro teléfono de WhatsApp 683-144-183 y como siempre en las redes sociales. Síganos, ya lo saben, Nave del Misterio. San Juan escribiese el Apocalipsis en el año 96 de nuestra era aproximadamente, en una pequeña isla llamada Patmos, con unas visiones que hoy consideraremos prácticamente psicodélicas, aterradoras. Gran parte del arte de la cristiandad se basa en las visiones extrañas de un hombre que en un estado en semitrance o duermevela contempla lo que va a ser el futuro de la humanidad. Eso es un poco la mente apocalíptica, ¿no? San Juan hizo el Apocalipsis. Yo recuerdo en una librería que ya no existe en Nueva York, cuando encontré un libro con unos grabados muy especiales sobre la estrella del Ajenjo y esos enviados del cielo que de alguna forma, hartos de la humanidad, ¡pum!, la castigan. La historia de las religiones, si ustedes se dan cuenta, tiene sobre todo esa especie de hálito vengativo en algunos casos, ¿no? Habrá la gran represalia. Hay personas incluso que, olvidándose un poco de vivir lo mejor posible en la vida, siempre estaban pensando en el más allá, y así se forjó una parte de la humanidad en sus diferentes acepciones religiosas. Pero todo eso, ahora que es un mundo menos religioso, evidentemente, y ustedes lo saben y yo también, y que la tecnología y una visión diferente del futuro de realidad ha sustituido en parte a los viejos dioses, para muchas personas de este mundo en el que vivimos, la visión apocalíptica no ha variado, es decir, se ha mantenido. Lo que pasa que se aprovecha de otros códigos. Ya no es el Dios tremendo en su altar de nubes el que va a lanzarnos los rayos de la destrucción. Ahora la destrucción viene por diferentes motivos, pero al final siempre la misma historia. El cambio climático. El cambio climático, lo sepan muchos de los jóvenes, de la mayoría de personas que integran todo, están haciendo lo que llaman los expertos de la mente humana, eso, la visión neurológica apocalíptica. Ellos creen que no están siguiendo un parámetro religioso, pero están siguiendo un parámetro religioso de comportamiento moderno. Serán los volcanes, como ustedes saben, será el deshielo, serán los animales que mueren. En el fondo será un meteoro, será la destrucción por parte del hombre, que esta es la versión nueva que hemos metido nosotros. Antes, el pecado del hombre, las malas artes de los seres humanos, generaban la respuesta de los dioses. Así se hundió supuestamente la Atlántida, otros muchos reinos que hubieron y que en el fondo solo son la metáfora para contarnos que si te pasas con la tecnología y eres malo, te vas al garete. Bien, y alguien pensará, estos son historias como John Mitchell, ¿no? Platillos volantes y los dioses, esta es la mezcla. No, son muy actuales. ¿O acaso ustedes no llevan un tiempo oyendo hablar del gran apagón, del gran atasco, de la el intento de rebaja de demografía? Es decir, que alguien, unos poderosos, pensaron como si fueran dioses, pero con computadoras, que éramos muchos en la Tierra, que hay que rebajar a 500 millones, y mucha gente lo cree, ¿no? Y cree que esto es verdad, y esto es una leyenda urbana de un nivel impresionante, pero ya cada cual. Es decir, hemos crecido en tecnología, hemos crecido incluso en apego a lo científico, y sin embargo dentro de cada ser humano hay un comportamiento casi como el de San Juan en la isla de Patmos, que es que por algún motivo vemos que fuerzas ajenas a nosotros nos pueden castigar. Es algo que debemos llevar dentro. Yo no he creído nunca, ni he sido muy apocalíptico, más bien al contrario. ¿Cómo puedo argumentar esto? ¿Se acuerdan ustedes del efecto 2000? Iban a llegar los ordenadores a colapsar todos a una. Yo me acuerdo que trabajaba en una revista y bueno, hubo que hacer grandes desembolsos, hubo empresas que se forraron para prepararse para el efecto 2000. Estos los más jóvenes estarán diciendo, ¿pero qué está contando Iker? Bueno, pues que no estaba preparado ningún ordenador del mundo aparentemente para dar el salto del 31 de diciembre del 99 al 2000. Y entonces todo se iba como a formatear y ya un mundo muy informatizado, ¡pum! Yo me di cuenta enseguida
que creen en el efecto 2000, programas del efecto 2000, portadas de libros y revistas del efecto 2000, no era sino volver a sumergirse en esa especie de incógnita apocalíptica que el ser humano lleva en el cerebro. ¿Y qué me dicen de las profecías mayas? Si es exactamente lo mismo. No queremos que sea un Dios más próximo y ponemos el exotismo de culturas perdidas que nos dijeron que en el 2012. Ahora ya todo va tan deprisa que nadie se acuerda. Pero en el 2012 todo el mundo aseguraba que poco menos llegaba el gran cataclismo. Hubo libros anteriores, El fin del mundo en el 83, en el 79, el 84, el 86, Cometa Halley y la señal de los tiempos. En fin, siempre hay un nuevo cometa, siempre hay un nuevo asteroide, siempre que es en el 2027, siempre hay una fecha en la cual nuestra humanidad, que bastante nos cuesta mantenerla a flote, se va a ir al garete. Es algo que a mí me sorprende muchísimo. Por eso, profetas, en mi opinión, muy fantasiosos y con mucha cara, como pudo ser Nostradamus u otros, se hicieron realmente de oro, como se hacen de oro algunos videntes. En el fondo es la sensación de que alguien nos cuente lo que no podemos dominar. Y ahora todo eso es la falta de chips, la falta de cables, la falta de madera, el gran atasco y sobre todo que se va a ir la luz. Y todo esto tiene unas bases reales, es decir, está ocurriendo en parte por un mundo global. En el fondo está aquí el miedo del ser humano a la evolución y al avance. El mundo ya no es como antes, ni las fronteras son como antes, para bien, para mal, ustedes como quieran, pero en cada fase que el ser humano va subiendo peldaños de su propia construcción del futuro, existe este temor que viene desde el Apocalipsis e incluso antes. Fíjense si incluso antes es un tema maravilloso e intrigante, porque somos hijos genéticos de todo esto, que por ejemplo en las primeras, en Karantepe, Göbekli Tepe, Kayonu, Kazaluyuk, los primeros templos de la humanidad, llegaba un momento, y se lo he contado en alguna ocasión, que este sentido apocalíptico de lo que veían en las estrellas o lo que veían en las caras de sus dioses les hacía romper todo lo que habían construido durante siglos y enterrarlo, y a veces enterrarse ellos mismos. Es decir, la mente apocalíptica ha seguido muy pulsante. Creemos que somos seres muy libres, creemos que, bueno, tenemos una tablet, tenemos un iPhone, tenemos lo que usted quiera y ya estamos al margen absolutamente de las riadas inconscientes del mundo de la religión, que van, repito, cambiando sus parámetros, pero siguen siendo exactamente los mismos. No hay más que darse una vuelta por foros, por redes, y ver que la gente realmente cree que el colapso está ahí. Una cosa es los fenómenos que ocurren, y otra como el ser humano enseguida dice, bueno, nos vamos al garete. Es como si hubiera algo destructivo en nosotros mismos. ¿Por qué? ¿De dónde nace? Pues les aseguro que es algo que no he logrado comprender después de muchas décadas de investigación hasta hoy.